Más para vos, más para mí, Mamoranza. Más información, actualidad y humor, Mamoranza. Más diversión, música y humor, Mamoranza. Hello Kitty, how are you my friends? Mirá. Hello Gonzalo Roca, how are you? From Buenos Aires, Argentina. My name is Diego Abelardo Moranzoni. We are here to keep the music on in this marvelous program from Inc. This discotheque. Very a lot of people is in this moment writing in the chat. I'm practicing my English and I know that it's quite good, Gonzalito Roca. Sí, la verdad me sorprendiste, sí. ¿Por qué lo estás entrenando por algo en especial? Lo estoy entrenando por algo en especial. Porque me voy a proclamar. Vino Rosalía y nadie la puteó. Ayer no sabe lo que me pasó. Hola, Ornella, ¿cómo te va? Muy bien, Diego. ¿Ustedes cómo andan? Bien, me fascina ver el chat explotado. Hoy me levanté temprano, me tomé unos mates con mi mujer, fui a llevar a mi hijo al colegio. Estás re despierto. Vine caminando, recargué energía. Y bueno, la familia siempre te energiza, ¿viste? Sí. Siempre te da. Como a vos las minas, ¿viste? No, ¿qué? Como, tengo varias teorías. Las minas, ¿qué es? Mirá cómo está el chat. Mirá cómo está ese chat. Gastón me dice, buenas, señores, acá estamos, firmes como siempre. Qué linda presentación. Los felicito. Y la música, eso los chicos ahí, el Rulo y el estimado Steve. Claudia me dice, buenos días. Dice Gonza. Gente, ¿no? Gente. Hola. Buen día, dice Andrés. Qué hermosa presentación. Los colores y la música. ¿Pero qué son? ¿Todos opinólogos de presentación? Bueno, me alegro que les guste. No, estuvo buena. Y yo me percaté de todo eso. ¿Alguien más quiere alabar la presentación? Al final tocó Rosalía y no pasó nada. Fue Lali. Tocó, cantó, ponele, entre comillas. Pero es buena, presenció su propio show. Lali ni bien había pasado todo esto, ya sacó un TikTok de como diciendo que los que bardeaban a Argentina. Sí, y como que ella estaba en contra de eso. Es un panqueque, Lali. Porque le conviene, es un panqueque. Es una panqueca. ¿Por qué le va a convenir? No entiendo, Gonza. Vos sos como Milei que la critica a Lali. ¿Todo lo que hace tu precio lo haces vos? No, cualquiera, nada que ver. No, pero yo primero pues soy Team María Becerra, nada más. Para mí de esa camada, la uno es María Becerra. Con razón no coges más vos. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Y vos que sabés de mi cama? Si vos me decís que no, que estás célibe. Bueno, pará. Déjame decirte. Hoy juega Huracán a las 9:15 contra Atlético Tucumán. River no da pie con bola. ¿Qué pasa, Gonza, con River? No, mirá, necesito unos minutos, así que me meto en un rato si querés. Ok. Y porque no puedo, si me preguntan qué pasa con River, no puedo. ¿Qué pasa decir, con River, boludo? No te pasa preguntó esto, la punto. forma. No te preguntó el número de la inflación que dio Milei el otro día en la cadena nacional. Hola, Belén, ¿cómo te va? No, porque le voy a hablar al presidente, a los ojos. ¿Al presidente de River? Sí. ¿A los ojos? Bien. Sí. Porque pareciera que la culpa pasa por el banco de suplentes o los que están adentro de la cancha, pero no, pasa por mucho más arriba. Bien, el apoyavaso. Uy, que rompe pelota, la puta madre. Atención, pidió disculpas Rosalía sin decir la palabra perdón. Lo explicó a su manera y la perdonaron. Yo la perdono. Bueno, ayer fui a buscar a mi familia a Buquebús. A la tarde vinieron. Tipo 11 de la noche, llegamos a casa, le digo, bueno, voy a comprar algo para comer. Yo iba a 6 cuadras del Movistar Arena. De golpe salen todos los que venían del show de Rosalía. Y ustedes me escucharon no solo acá, sino en varios lugares que le di con todo a Rosalía. Pero los fans de Rosalía en un momento, cuando estaba comprando los estados, vienen un par a hablarme. Bien, buena onda. Y al final, viste que Rosalía... Sí, le digo, yo ya la perdoné, quédate tranquilo, le digo. Bueno, aparte estuvo Lali, me decían. Fue hermoso el show. Bueno, buena onda. El show parece, nadie fue a putear a nadie, así que... No, y porque si vas y te tomás el tiempo para ir ya teniendo la entrada de antes de todo este bardo, y obvio, ¿qué vas a hacer? Vas a disfrutar. Si vas es porque disfrutás al artista y listo, ¿no? Obvio. Le perdonás todo. Claudia me dice, qué raro Diego tomando agua y no Coca-Cola. Es Sprite. Hacele caso ahí a tu tenemos sed. a Lali Espósito. Esto es en el el show. confesionario, sí, que lo suele hacer en su show, parece. Ah, ¿Qué pasó?
No importa, chicos, igual me hago cargo yo de las marcas. ¿Qué problema se hace? Puedo nombrar la marca que quiero, si el productor acá de este programa comercial soy yo. Así que no se estresen. No me paga Sprite, pero yo la tomo y la pago yo y la voy a nombrar igual. ¿Te quedó claro, Cuando Stephen? tenga alguna gaseosa que pague, porque por ahí me puede, a partir de este momento, gracias a esto que me dijo Steve, por ahí hay una gaseosa que pague, ahí sí dejó de nombrarla. Pues ahí nombre Spray, viene una y me dice, no, nombrame a mí. ¿Quién te dice? Sí, sí. Ujú. Puede pasar, nunca hay que salió llegar, con hay que gaseosa. llegar a una gaseosa. Encima... ¿Qué dice La ahí? ponen. Qué raro, Diego. Jajaja. Claro. Bueno, pará. Entiendo que en el show Lali como que la mejor no hizo referencia, ¿o sí? No, Hablar al micrófono, ¿sí? Belu, no se escucha así. Hola, ¿qué tal? Un poco lo que pasó con Lali Sí. fue que ella salió a decir antes del show que estamos como tan pendientes de lo que dice Rosalía y no nos hacemos cargo de lo que dicen los propios argentinos de Argentina, y en el show salió a bancarla, obviamente. Está bien, me parece bien, pero ¿por qué la criticamos a Lali por eso? Va a ir a un show de una Yo amiga no y la va... criticaría jamás a no, Lali pero Espósito. la había cargado en su ¿Cómo va a momento. criticar a una nena a Lali Espósito si es de Huracán, peronista, es como yo? No. ¿Ah, no sos peronista? No. Ah, no. Cuando pasó todo el Claro. revuelo con Simplemente Rosalía. porque soy fan de Casi Ángeles. Sos fan de Casi, pero eras muy chiquita vos cuando empezó Casi, o no habías nacido. Bueno, pero la vi después. Ah, la viste después, mirá. ¿Viste Chiquitas 2006 Toda la serie también, de Cris todo. Moreno a mí me parecieron una pedorrada. A mí me encanta. Bueno, yo pero soy ya fan eras de Cris Morena. grandulombos. De Lali Ya las ves Espósito. con otra. Pero yo trabajé muchos años en ese canal mientras estaba en la serie. Muy brava Cris Morena. Igual, Sí, yo obvio. no hablo de Cris Morena, No, no la critico, pobrecita, con todo lo que le tocó vivir a esa familia. Bueno, Simplemente eso es digo que verdad. la serie me pareció una pedorrada nada más. Sí. Una sí. mujer muy Encima, fuerte. una tildada de plagio en algunas historias. Tiene Bueno. algunas denuncias de plagio. Pero bueno, no. En otro momento nos metemos Pero con eso, ¿qué sos? ¿Catador de historia vos? No, bueno, me llegaron denuncias Ah, de te llegaron gente que ha denuncias. escrito guiones y que coincidía con historias que después salieron Si a la no- luz con, te digo, con hay Cris 1300 Morena. personas. Si no escriben, me voy a la mierda. ¿Sabes qué? Me voy a la mierda, me voy con Steve, que fue a la peluquería, que nos trajo al sultán el otro día, que nos cortó el pelo a todos. ¿Cómo era la barbería del sultán? Ponele el Instagram, dámosle una mano al sultán, que es un genio. Y el abogado que mañana va a comer con la Chini. Mañana martes. La es China, verdad. ¿cómo era? La China. Sí. ¿Cómo? Me escribió el abogado que me dice que le escribió medio mundo. Ujú. Que estaba Así chocho. parece. Sí. Estaba chocho Matías Martínez. Porque la China... Para mí pintó el amor ahí. De una, así. Es más, creo que la China subió también ya un cortecito con el abogado acá en la mesa, lo que pasó el otro día. ¿Qué pasa? ¿Qué se ríe la otra? ¿De qué te reí, boludo? Bueno, ¿Qué y te más, reís? es más, a Matías Martínez le mandamos un saludo. Quizás en breve lo tenemos acá una Ojalá, semana, ojalá. una sección. Bueno, ¿por qué no? Sí, ¿Por sí. qué no? Bien, por otro lado, una sola cosa voy a decir de... Ayer hubo elecciones en Santiago del Estero. El gobierno de Zamora, afín a la oposición, al peronismo, radicalismo, ganó las 26 intendencias, incluso la de la banda, que hacía 26 años que no gobernaba. ¿Sabes qué porcentaje de votos sacó la Libertad Avanza? El oficial. ¿Cuánto? Adivina, 7%. el 8%. Ah, Una salipa, ojo, porque más allá de este clima eufórico, es bastante inédito el resultado. Esto no quiere decir que Milei no pueda ser electo. Simplemente digo que en una elección como la de ayer, la Libertad Avanza sacó el 8% de los votos. O sea, una catástrofe. Catástrofe. Y a diferencia del año pasado, ¿te acordás en las otras elecciones qué porcentaje tenía Santiago? Había, no, mucho más. Fue bastante duro la representación de la Libertad. Lali creció su carrera, creció por Suar, lo tomó para ficciones y ahí cantaba Lali. Ah, que dice que la carrera de Lali se potenció por Suar y no por Cris Morena. Acá dicen que hambre. Quizás por solamente vos. Pero. Yo no tengo idea, a mí me encanta Lali. No, quizás empezó a llegar a Tengo otro que decir público que a raíz de Pedro eso. Rosenblatt, que está todo bien, no me cae tan bien como antes. ¿Por qué? ¿Qué Sí. pasó? No me cae 10. ¿Pero por qué saltaste así? Bueno, no me cae tan Tiago bien. Bedoya Agüero. ¿Eh? Ah, Tiago Bedoya Agüero. ¿Quién es ese? ¿Qué es eso? Peter Lanzani. Peter Lanzani. Buen actor, Ah. Peter Lanzani. Peter Me Lanzani. gusta Peter Lanzani. No, Lanzani Es la para mí verdadera hoy es, pareja para mí Lali Espósito. hoy es lo mejor que hay en la camada de jóvenes. ¿Mm? Sí. Sí.
Pedro ¿qué? Gonzo, buen día, que ¿Qué tengan un pelea? buen comienzo de semana. Gonzalo no está enterado de las peleas. Bueno, parece que se viene un párense de manos. Bueno, esto es una cosa, una movida. Me desafiaron a pelear de acá, me desafió, ¿cómo se llama el fenómeno de TIS Sports? Juan Martín Rinaldi. Fue Me profesor mío, Reinaldo. Bueno, me escribió el otro día, me escribió Steve, me escribió Gastón, el dueño del streaming. Se está hablando todo como un mix de párense de manos, no sé qué, no sé cuánto. Y que podrían pelear Maravilla Martínez con el Roña Castro. Sí, eso sí. Y a mí me desafió Juan Martín Rinaldi, al cual le dije que ¿Te sí. desafió, Rinaldi? Lo que Es muy alto. Es más alto Reinaldi, me parece. Cagalo a trompadas, Diego, me dice. Sí, Sí, es más alto. yo ya lo hablé, mi hijo Que está, hablan de imagínate, mi eso. hijo está enloquecido. Hola chicos, hola Fab, pero ¿tenés el corte del momento donde me desafía Juan Martín? Uy, yo lo quiero ver. Sí, tranqui, con tiempo. No, con tiempo. Bueno, yo le dije que sí. Mariano Yudica se copó, quiere estar en el rincón. Bueno, a Mariano lo desafió Robert Galati. Ahí que sí yo- hay una amplia diferencia ¿Entre quién? entre Galati y Yudica. Galati no es más joven. Pero es mucho más alto, más grandote. Sí, igual no creo que Mariano pelee. Pero- Mariano quiere estar en mi rincón. Y el rincón de Rinaldi puede estar Farinela. Bueno, así que vamos a pelear. Nah, bueno. Pero vos sos No muy hay que flaquito para boxear. ¿Sabes cómo me la banco? No, Es que flaquito, encima ¿eh? Rinaldi es muy grandote, es alto. Yo lo ¿Tan tuve- alto, Rinaldi? Sí, lo tuve en 2 materias yo, así que... Robert hace Galati, poquito. ¿vos qué tuviste? ¿Todos estos son todos profesores? Rinaldi, Galati. No, Galati no. No, bueno, ella Galati estuvo- de Lanús como yo, pero... Ahora tuvo a pero Rinaldi. a nada más. Rinaldi lo tuve en La 2 anterior materias. ganó. Mm. Bueno, Lo cierto que si esta semana se confirma, la semana que viene me pongo a entrenar. Y sí, Tienen reunión por eso. Mira. A ver qué dice. Léeme el chat. A ver, Guido Micosi dice, vamos, Diegazo, Eluchi, ¿necesitas que alguien te entrene? Acá tenés al mejor, mirá. ¿Quién es mirá. Eluchi? es mi papá. Eluchi. Ah, Es mirá. profesor de boxeo y de judo. ¿En serio? ¡Eluchi! Mirá. ¡Eluchi! ¿Cómo se llama tu viejo? Ernesto, Toti, decile. Toti, obvio que necesito que alguien me entrene. ¿Sabes que estaba pensando en eso? ¿Mm? ¿Quién me va a entrenar? Sí, Mirá. Escuchame, hagamos una ¿Cómo cosa. te crecieron las abdominales? No es joda. No es joda. No es joda para nada. No, de hecho, la gente acá de Dos Reyes está muy entusiasmada. Gastón estaba en Bariloche y me dice, mirá, me manda un mensaje el viernes. ¿Te animás a pelear, sí o no? Sí, le digo. El sábado. Hijo de puta. Tranquilo, ¿qué dice? No, la foto. Nah. No puedo creer. Pará. Pero pará, bueno, y el domingo me vuelve a escribir. Mirá que mañana avanzo. Ya el Roña Castro ya dio el ok. Y si llega a dar el ok Maravilla Martínez, es épico. Porque ahí tenés 2 campeones del mundo, un peronista, un gorila. Ahí está. No, bueno, tampoco mintamos tanto. Mirá, estás explotado, Die. No, pero yo estoy bien, físicamente. Esa zapa. No, pero escucha, bueno, Toti, después me tenés que pasar el teléfono. Toti, si Dale. me llega, si esto se confirma, que yo creo que sí, por uno más o menos, necesito sí un entrenador. Es el mejor, y no es porque sea mi papá. Lo digo No, en serio. no, olvídate. Y en el rincón vas a estar vos, mi hijo y Mariano Yudica. Mirá. Ya está, ya tengo entrenador. Vamos, ya tengo entrenador. Voy practicando. No, fue una sorpresa muy grande. Le iba a decir que no, pero cuando se lo dije a Maro, fue como lo Lo viste a él tan emocionado y... enloquecido. Che, me quiero ir a Chile, urgente. Llegó Bocinia. Oh, qué recibimiento. Perdió toda la humildad, ¿no? ¿Mm? No, Parecía porque... que había llegado el presidente del Congo belga. Sí, pero para mí la mantiene, porque se veía sorprendido en Sí. lo que fue su llegada, que va a ser arquero más de o menos, ya me- arquero de Colo Colo. A ver, mira, ahí estamos. Ahí Pará, estamos. ponele las imágenes, poneme las Mirá. imágenes con todo. Fue uno de los jugadores que más causaron revuelo en este Mundial Bocinia. A nivel marketing, furor. Sí, obvio. Y también por mérito propio, porque es un gran Sí. arquero.
Sí, Demian, hoy hablo de fútbol, del mercado de pases. Bueno, Cabo Verde de las sorpresas del Mundial, ¿no? Sí. No solamente por el partido que le hizo a la selección, sino A España y a Uruguay. España también, a Uruguay, la primera fase fue la sorpresa, la primera fase, Una sin haber selección perdido, muy ¿no? respetada. Sin haber perdido. En los 90 minutos no perdió. Se fue del Mundial sin perder en los 90 claro. nunca. Orne habla de fútbol hoy, más vale que arma de fútbol. Que habla de fútbol. ¿Qué dice abajo? En Chile está todo bien, excepto porque hay chilenos. Oh, Ahí Isma dice Gómez con los Ismael. botines de punta. Che, me encanta el chat, Hoy los leo a todos. ¿Viste cómo está la gente desde muy temprano? Sí, sí, sí. Mirá, tremendo recibimiento. A mí me gustaría ir a ver un partido con Amaro. Imagino que viste el debut y el gol de Tim Payne. Ah, terrible. ¿Hizo un gol Tim Payne? Ahí Eso con fue Olimpia, Tim Payne, sí. no vi. Sí, No me sí, prendí sí. mucho en esa de Tim Payne yo. Pero el pibe que es un quemero. El Sí, chico- es Carso. ¿Lo conoces a Escarzo? Lo tengo, pero no lo conozco en ¿Va a la persona. cancha del Huracán o no? Eso Habría que no- preguntarle a tu vieja. Por ahí Romina sabe si va. Imagino que viste el Dijo debut. que y- nunca se lo cruzó, ¿No? ¿Irá a la cancha Escarzo? No Yo le puede escribí. Yo le escribí porque mi hijo medio fan en un momento cuando se enteró, al toque me contestó. Hola Dieguito, ¿cómo andás? ¿Qué fue una falsa noticia que decía que Bosnia de haber plantado a los chilenos? No, ya llegó, mirá, ahí lo tenés. Era falsa. Lo que se demoró Bosnia porque Tim Payne debutó el sábado con Olimpia y clavó un golazo. Sí, terrible, de afuera del área. ¿Cómo aprovechan los clubes, no? Porque Colo-Colo aprovecha No, que por espectacular. Bosnia, Olimpia con Tim Payne. Bueno, pero fíjate que dos suben equipos mucho. grandes, raro que ni Boca ni River se haya subido a eso. Con lo mal que están. Los matan. Bueno, Sí. no. La gente los mata. Pero que se suban a qué, por ejemplo, a un furor de estos mundialistas, de alguna figura, por ejemplo, como que pasó con Tim Payne, por ejemplo, lo vimos en el mundial. Bueno, pero el mundial es distinto, pero el fútbol paraguayo es medio loco. Bueno, La liga- sí. Si la liga argentina es medio loco, imagínate la liga paraguaya. No, bueno, con La liga respecto, uruguaya, con la liga respecto a chilena. Bosnia, Boca no le hacía falta arquero. Bueno, ahora está este ¿Qué Montero. no le va a que hacer está- falta arquero de Boca? El arquero de Sí. este Montero malísimo. Bueno, por eso, Pero ahora está recién este lo Montero, trajo. recién lo trajo, pero bueno, por ahora está dando un poquito que hablar. Después, del lado de River, ¿qué te iba a decir? Todo bien, pero Bosnia va a dar mucho rebote. Sí, pero yo no creo que Bosnia sea menos que Marchesín o Montero. No, para mí no. No, para nada. Y con un golpe mediático. Lo que pasa es que los dirigentes, perdónenme, los dirigentes del fútbol argentino no tienen luces. Tienen poca. Boca no lo iba a traer si Riquelme lo quiere pagar, lo quiere arreglar con un asado. Está bien, pero vos te pensás que fue por mucha. ¿Cuánto le puede pagar Colo-Colo? ¿$50.000? 50.000 por mes. Es lo que va a estar cobrando Bosnia. Pasa que Bosnia con los 30 millones de seguidores ya se salvó. El negocio de Bosnia es el marketing ya. Entonces Sí. no es tanto el fútbol. Me parece. Sí, igual creo que tengo entendido que en su camiseta atrás no se puede poner Bosnia. No se puede poner no se Bosnia puede poner por- apodos. Pero eso es porque en la liga chilena no se puede. Tendrían que arreglarlo. Y si no compra boludeces como Velasco, Milton Jiménez y Cavani. Pero lo de Cavani era una buena apuesta, Demian. Bosnia no es arquero de inferiores, viene del vóley. Y lo hice por los rebotes, eso, porque tiene mucho rebote más que. Pero atajó, tuvo un atajar, mundialazo. pero- sí. Sí, y de Cavani, Tuvo con un el diario del lunes es muy fácil, pero Un Cavani, mundialazo. Cavani de antemano vas a decir que no es buena incorporación una vez que No, venía. Cavani vino a tener su último reconocimiento y la verdad no le salió bien. Pero ¿quién puede decir que la apuesta de Cavani era mala? No, nadie, de Che, antemano. pará. Me sorprendió un posteo que subiste el fin de semana. ¿Qué Que subí nos yo? comentó en Ah. uno de nuestros reels un gran actor. Enrique Arce, sí, sí. ¿Quién es? Actor de La Casa de Papel, el que hacía de Arturito ahí en las primeras 2 temporadas de La Casa de Papel. Después fue tanto furor su personaje que lo terminaron sumando a la 4ª y 5ª temporada O también. sea, nos comentó en un reel nuestro. Nos comentó en un reel nuestro, nos dijo payasos. Sí, sí, sí. No sé quién es. ¿Me pones en lo que subió Gonzalo a su Ah, Instagram? pensé que te había comentado algo bueno. No, No. fue en respuesta al Sí, reel yo- anterior que traspasó el Atlántico, Ah, en yo el me- cual... en Ah, es español. en mi Instagram tengo mucho español puteándome, pero también tengo algunos catalanes y catalanas bancándome. Es muy loco. Gonza, pues podés Ahí. leer vos, porque yo, si no sabes Leo. leer,
le decimos la Pero piba. pará, si estás opinando sobre algo, ¿por qué tengo que empezar a leer? No, terminá lo que estás Si no diciendo. sabes leer, trajo una piba que A sabe leer, ver, boludo. Demian dice, nah, no era buena la apuesta, vino sin rodaje, estuvo parado más de 1 año y medio desde que lo trajeron. Yo eso no lo banqué, para mí fue más para vender humo, dice Demian sobre Bueno, Cavani. puede Claudita, si querés Diego, te contacto con mi amiga Nati Cali, la hermana de Acero Cali, una genia como su hermano entrenando. Mirá. Fan dice José Ansiedad. No, ¿Viste? escúchame. Fan? Ya tengo entrenador. Me va a entrenar, no hace falta que me contacte con la hermana. Me va a entrenar Toti. Lucci. Confío. ¿Cómo? Toti Lucci. Toti Lucci, que se dedica a eso. Así que yo ya tengo entrenador. Me tengo que poner fino, Toti, pero estoy a pleno. Bueno, resulta ser que en uno de los reels que hicimos la semana pasada con esta cuestión anti-argentina, mucho español, no sé, pero mucho comentario tuvimos. Y uno de ellos es un actor muy famoso que se tomó. Habían varios, me puse a ver los comentarios, viste que las famosas los descifras rápido por la famosa verificación azul. Sí. Claro. Y me ponía a ver, hay mucho artista español, cantante, de todo, que empezaban a acordarse muy bien de nosotros. A ver, como y lo Gonza hizo- que se toma la terapia. Imagínate El que atrevimiento de la el tipo te toma el trabajo a ver quiénes lo comentan, algo que yo no puedo. No, me daría- sorprendió, porque cuando es con la verificación así en Claro. azul, como que la resaltan las notificaciones Sí, sí, tuyas. resaltan. Ah, Entonces me sorprendió, a ver, dije, ¿quién es A este? ver, mire, llegamos. ¿Quién es? Según Gonzalo, llegamos, mirá. La final del Mundial debería volver a jugarse, juntar por lo menos 10 millones de firmas. El like sería la firma. Simple a Messi lo siguen 515 millones de personas. Con que vengan 10 millones Yo no de sé. ahí. Se ve que las secuelas del Mundial todavía siguen enojando a muchísima gente. Y en este caso, traspasó los 12.000 kilómetros del Océano Atlántico. Hemos recibido insultos, puteadas, también apoyo en estos comentarios, pero hay un insulto en particular que nos molestó. Que nos llamen payasos. Y el que lo hizo fue el señor Enrique Arce, actor, más conocido como Arturito de la Casa de Papel. Pues nos halaga, Arturito, que un artista de tu talla haya entrado a nuestro Instagram para comentar y decirnos payasos. Soy muy aficionado. Te recuerdo que todavía falta la finalísima y que la jugaremos, si quieres, la final de la Copa del Mundo nuevamente en cualquier lado. En Tokio, en Berlín, en Denver, en Nairobi, en donde guste. Tío, joder. Muy bien. Bueno, Muy resulta, bueno. mirá vos cómo nos dijo payaso. La verdad que está bueno. Quiere decir que llegamos. No, que llegamos, bueno, sí, llegamos a hacer, a hablar por lo menos de allá, de nuestro Si país. te encanta, Amigo. Gonza, te vas a empezar a garchufear a las españolas. que, No, ¿por pará, qué? no. ¿Cuánto va a ¿por tardar qué? una española en mandarte un DM de coger? No, igual de acá a 1 año tengo pensado ir a España a visitar a mi mejor amiga. ¿Qué así te que, dije? ¿Qué te dije, Ornella? Ya el tipo ya está No. trabajando No, cualquiera. para cuando llega a Madrid haga la gran Luciano Castro. Guapa. No, Hola, guapa. Es que hacemos unas conchavitas. Bueno, encima, ¿verdad? ¿Cómo Cállate, es? guapo, vos sos medio Lucianito Castro. No, después no. medio no, Durazno para actuar. no. Ya estuviste tanteando el acento Primero, español. actuando no, Ya nada está, que ver, soy este mejor. ya tiene una agenda de madrileñas, pero Mejor amiga. mejor amiga. Escuchame. Ya me la pongo a la gallega, la voy a empomar, soy Gonzalito, el galán de Argentina. Ahí voy para allá, ahí voy para allá. ¿Qué le pasa a ¡Ay, este? voy para allá! Claro, Voy para allá, voy a agachar, Es voy para Messi. allá. Es Messi, voy para allá. Bueno, le mandamos un beso a Arturito, a ver por si está mirando. En Claudia este dice, momento. sí, llegamos. Quiere decir que Arturito ve el stream. Por ahí no vio el stream, pero vio algún Vio el recorte. reel, sí, le llegó el reel. A ver, hay muchos... ¿Qué querés? Si tiene más de 6.000 comentarios, de los 6.000 cuántos serán cosas positivas, No, digamos? no, ni de los 50. 6.000, 5.000 deben ser de españoles, más o menos. Sí, sí. Así que bueno, nada. Fíjate cómo está el algoritmo de allá, está recorriendo nuestro reel. Pero claramente, y te digo que Zafiru nos presenta aromas, sus nuevas... Qué lindo que está este aroma, mirá. Este difusor es mini, fíjate. Mini también como el precio, que es súper ámbar. Esto es ámbar, mirá. Súper barato. Te ahorra en el bolsillo y también... Fíjate qué pequeñito, qué lindo que está. Lo puedes poner donde quieras. ¿Dónde lo ponemos? Vamos a esto. Y yo lo pongo ahí al lado de la mesita de luz. Mirá. ¿Mm? ¿Esto pones ahí? También pongo uno en el baño. En el baño es El buenísimo. baño cuando te... Ahí en la mochila del inodoro, sí, Vas sí. y vas a hacer una chica y te agarran ganas. Lo metes ahí. Muy bien.
Le mando un saludo a Mirtu, que también se suma. Hola a todas. Hola Mirtu. Me imagino que no apareció Perico porque si no me hubieran escrito. Estuve atento al finde. Pero bueno, siempre con fe de que aparezca nuestro Lolo Perico. Es de cartera ese difusor ámbar también y es súper económico. El ahorro es importantísimo. Bien. ¿Qué pasó con River? Ahora te vamos a contar. Pero antes te cuento que el Lual Cred, porque Gonza le quiere hablar. ¿A quién le quieres hablar vos? A Stefano Di Carlo. ¿No? ¿le querés hablar ayer? Parece que hubo... Ahí está, Lual Cred, es tiempo de crecer. Encontrás de todo, mirá, como lavarropas, o sea, acá como tenemos acá freidora para la cocina, tostadora ahí, para hacer tostadita al desayuno, también para tu local tenés heladera con vidrio para exponer tu mercadería, también freezer y también tenés electrodomésticos como cava para el vino, televisores de todos los tamaños, teléfonos de último modelo como el iPhone 17 y muchas cosas más en Lualcred. Es tiempo de crecer. El que no crece es el River de Coudet y Gonza está muy preocupado. ¿Qué dice ahí? Léeme ese... Matías Martínez, acá. Nuestro abogado, dice, hola muchachos, saludos desde La Plata, soy el abogado de trabajadores y trabajadoras. Abrazo grande para todos y todas. ¿Y cómo trabajó el Doc el viernes ¿Cómo con labura, la chica? ¿Cómo trabajó? ¿Cómo labura? Pim, pum, pum, pum. Y a Troden. Nah, igual pará, se lo laburaron, él estaba tranquilo, bajo perfil. Es verdad. Sí. Dice, Ahí. ¿quién dice acá? Leonardo, hoy va a estar la China. No, la invitaste a la China. Puede venir una vez por semana a hacer una columnita a la China, también. Bien, Claudia, ¿qué dice? Hola, Doc. ¿Y la China? ¿Qué pasa? ¿Te preguntas por la China? No, es que trascendió el romance. Trascendió, ¿no? Pará, ¿mañana van a ir al Corralón? Que pregunte, que No, responda porque ahí voy más. a hablar con Caro para que grabe todo. Ah, Porque ese es un romance 100% de Moranza, ¿eh? Ujú. Bien, bueno, le vas a hablar... ¿Qué dice? Hoy se cumple la 3 de China. agosto es el cumpleaños de la China, de verdad, lo dijo el otro día. Hola, Y hola. también, bueno, saludo, le mandé por WhatsApp, pero saludo también a Eli, mi mejor amiga que está en Europa, que dicen... Me A la gustan que te ahí. quiere comer. No, jamás. ¡Qué mejor! Y el Gonzalo va para España. ¡Ojo, guapas! Que ahí llega el gata. ¡Feliz cumple, chicas! Dice. ¡Feliz cumple, chicas! Dice Mati. ¿Cómo salió el pincha? ¿Jugó Estudiantes? 3-0, Ganó sí, 3-0, goleó, wow. 3-0. Sí, sí. Mirá el pincho siempre está ahí, ¿viste? Con algunos golazos también, todo. Sí, sí, Bien, muy hoy jugó Huracán, ¿no? Hoy jugó Huracán. Pero pará, porque River es un cabaret. Y ayer... ¿De qué te reí vos? Buena- Y ayer apareció lo que teme siempre la dirigencia 3-0, muy bien. ¿Qué teme la dirigencia de River? El hall, el famoso sí. hall. Y ayer se escuchó el hoy, es el equipo de Ramón. Y Gonzalo, que no solo tiene tiempo para ponerla, hoy quiere hablarle al presidente de River, que está muy preocupado. A ver, Gonzalito, te escucho. No, esto es parte a Di Stefano Di Carlo, pero también a la gente de River, al hincha y al socio. Porque esto del hall ya se había proyectado de antemano días previos al partido de ayer y está bien, es como otro pedido, digamos, distinto a lo que es el Monumental lleno durante el partido o post partido, porque eso siempre se puede tomar como calentura, pero ya el proyectar los días previos es como que es realmente el pedido de cansancio. Todo y de política, que- dice Calito, y sí. Es que sí, es que todo, viene todo, las patas de la mesa, la principal es la de arriba, las cosas se están haciendo muy mal desde arriba. Primero en poner a un pibe en el sillón de presidente que, por ejemplo, es más joven que Otamendi. 37 años, Otamendi 38. Pero bueno, yo creo que Stefano ¿Eh? Di Carlo no tiene una historia, no hubo otro. El abuelo fue presidente en el 89, vicepresidente cuando salió campeón en el 86 del mundo. Pero bueno, ¿qué tiene que ver? Una cosa es el abuelo y otra cosa es un pibe de 37 años, está bien. Se lo toma y se lo bancó y se lo eligió. Boca. Se La lo eligió pregunta es, Colidio no está para... Es ahí no solo... Lee, Gonzalo, dale, boludo. La pregunta es, Colidio no sabe parar la pelota, no sabe dar un pase, ¿por qué juega? Pregunta acá Fan. ¿Por qué juega? Bueno, primero, no es responsabilidad de lo que pasa dentro de la cancha. Muchos, obviamente, a la fácil van a decir que sí. Hoy pones al Messi de 25 años en un partido como el de ayer y tampoco va a hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque la cabeza es lo que peor están los jugadores, Me los gusta jugadores de esta River hoy. versión de Gonzalo analizando la parte psicológica. Muy bien, Gonzalo. Es que es No, y difícil también- entrar a la cancha y ya que todos los jugadores cuando te estén nombrando Te puteen. empiezan a putear y a silbar. Ya sí empezó Sí, el partido. sí, Eso obviamente. obviamente juegan lo psicológico. Pero la gente de River, por lo menos lo que es el partido ayer,
Recién explotó en el minuto 40 del segundo tiempo. Pues venía aplaudiendo, ¿Fuiste a la venía... cancha ayer? Sí. ¿A qué lugar de la cancha vas? A la Belgrano Alta. ¿Con quién vas a la cancha? Con mis dos amigos de toda la vida que vamos desde chiquitos. Bueno, yo dejé de ir un tiempo, ahora... ¿Por qué dejaste de ir un tiempo? Y por cosas dejé de pagar en la cuarentena. ¿Tus amigos ya están gordos y pelados? No. La verdad que todo mi grupo de Porque amigos viste que estamos yo muy voy a bien. la cancha con un sector, o sea, que vamos a hacer... Viste que cada uno tiene su parte donde le gusta ir a la cancha. Sí. Los que están alrededor mío, que son muchos hace 20, 25, ya están todos gordos y pelados y sin dientes. No, Yo mi estoy grupo bastante está, bien. mi grupo Yo está voy todo hace bien. 40 años a ese mismo lugar. Sí. ¿Qué dice Demian ahí? ¿Qué dice Demian? Es lo mismo que pasa en Boca. Si la dirigencia está mal, a los jugadores le cae esa misma presión psicológicamente, no están tranquilos. Varios buenos jugadores jugaron mal. Y dale con los técnicos no ganan partidos. Bien, Carlos, sí. Eso dice Carlos. Por más plata que pongas en el plantel, si la dirigencia está mal. Sí, Tiene mirá. ganas de opinar a los muchachos, porque Poneme. como Boca y River, pará, y Ferro perdió el último partido también. Poneme la música de nuevo. Háblele al técnico, Gonza, háblele. A ver si cambia algo. Ahí volvemos. Te decía, un presidente que tampoco se le conoce la voz. Mira, yo no soy, obviamente, para hablar de la vereda de enfrente, pero por lo menos algo que tiene positivo Riquelme, puede tener un montón de errores, pero cuando tiene que salir a hablar, da la cara y habla. A este presidente no se le conoce la voz. Después escuchás a un periodista, sí, yo hablé con Di Carlo y me dijo tal cosa. Bueno, Di Carlo, si hablas con ese periodista... ¿A qué periodista? Diego Díaz, el Cuervo, por ejemplo. Que Diego Díaz es futbolista, fue futbolista. Sí, ya sé, pero si hablas, si tomás como partidario Me alegro, a un periodista Carlos. para decirle cosas, no. Háblale a la gente como corresponde, que se te conozca la cara y la voz. No solamente la sonrisita cuando tenés a un Ángel Correa para que firme un contrato o a un Otamendi para que firme un contrato. No, da la cara para hablar también. ¡Da la cara! Porque, como dicen ahí en el chat y como también la frase histórica de Ramón hace miles de años atrás, no alcanza con tener plata, hay que jugar bien al fútbol. Bueno, por eso no alcanza con tener plata encima cuando estás gastando una fortuna. Estás gastando todo en posiciones que pareciera que no estás viendo los partidos, porque estás poniendo, no sé, 5 compras para que jueguen arriba de delanteros y un mediocampo que es lo que más le falta arriba en este momento. Un ejemplo, ponés como aspiraciones a un Tobías Andrada, jovencito de Vélez, como si fuese el Fernando, el nuevo Fernando Redondo, no sé, no sabemos, hay que verlo. Me gusta esta versión de Gonzalo. Pero bueno, pero hay un... Te digo la verdad, así me convence a mí para tagarchar. Es que hay entendí todo, hay un flaco. cortocircuito futbolístico en el Sí. campo de juego entre defensores y delanteros que mientras no haya mediocampo y más la presión de afuera no se va a conseguir nada. Bien. River llegó a su peor momento en una tercera fecha histórica. Desde 1911 no pierde 5 partidos seguidos. Sí, una Estamos cosa hablando loca. de 3 en Me hace acordar torneo. algunos momentos huracán, Ornella. Bueno, Ah, de bueno, pero 3 eso es mucho más cotidiano, 3 partidos para en... nosotros. Mucho más de todos los días, ¿no? 3 partidos en 3 fechas sin un gol a favor. Sumale el 3-1 con Aldosivi del papelonazo en Copa Sí. Argentina. Sumale la final que perdió Sí. con Belgrano cuando estaba ganando y en Sí. 5 minutos se te escapó la final. Eso también sumale errores del técnico. Pero lo principal es arriba. Si no cambiamos arriba, muchachos, es muy difícil dar esta vuelta a esta Pará situación. que leo el chat que la gente está. Gonza va con los amigos que vieron con los partidos del Mundial. El Gonza con su cabra de la bata. Carlos me dice, ¿cuántas se lleva Francescoli? Decilo. Fan me dice, la comisión de River son banqueros empresarios. Son así. Riquelme es hincha. Carlos me dice, las tranzas de Enzo con Paco Casal. Demian me dice, si Gonza... Sí, Gonza, Riquelme habla, pero de lo que él quiere. Si no, no habla tampoco. Pero bueno. Bueno, pero Riquelme ya el de otro por sí día las fue- cosas en el fútbol argentino no están, se están haciendo mal hace tiempo. Quiero hacer una pregunta a la fanaticada de este programa, que hay mucha. También a la gente de Late 93.1 que le manda un cariño a mi amigo el Perico. ¿Cómo? ¿Qué dice? Habla en el micrófono, vení. Mirá la facha del Steve, que fue a la pelu. ¿Cómo se llama el pelu que era amigo tuyo? Carlos del Me Sultán-Barbería. llamó Nano, ARG. el que yo traía, Nano también me Sí. pero veo que se ve que vio que vino otro peluquero y No. me mandó como 4 mensajes. No le respondí ninguno por la duda. Te mando un cariño, Nano, sí, decime. No, que también se dice de que la dirigencia separó a uno de los periodistas de CEF, Cuidamos el Fútbol, del programa de Flavio Azaro porque estaba hablando cosas de más. Claro, es el mismo periodista que también representa la página millonaria, que es la página principal partidaria. ¿Pero de quién hinchas lo de River. separó? Y desde la dirigencia. ¿Pero cómo lo van a separar si es un periodista de un medio privado? Bueno.
¿Lo sacaron del programa? Sí. O sea, le pidieron a Flavio que lo saque. Le pidieron a Flavio que lo Yo no creo Ayer que Flavio... estuvo igual a la noche ese Sí, periodista. pero con Flavio. No Sí, sí. cuidamos el fútbol. Por eso, yo no creo que Flavio... Bien. Ahí está. Queremos siempre la editorial de Gonza. Pablo me dice, hola a todos, gracias por seguir mencionando a Perico. Ayer fuimos a La Plata por un dato, pero no era él, la pucha. Hasta el día que ustedes nos digan, vamos a mencionar a Perico acá. Porque ya me tengo el compromiso, la verdad que... Si tenemos el videito para ponerlo, para que la gente recuerde a Perico que está extraviado, ¿lo podemos poner? Sí, recordemos Sí, a Perico. poneme el lorito, por favor. Recordemos, repasamos a Perico, se lo llevaron en el barrio de Colegiales aproximadamente el 3 de julio. Sí, pasó con un mes, un mes, justo la un puta mes, madre. por los festejos de un partido de la selección. Aquel día, Perico se asustó, se escapó, se cayó de la ventana de un primer piso y pasó uno en bicicleta, encapuchado, se lo puso en una mochila y se escapó. Mil gracias por Queremos acá saber el fue el único paradero. stream que vemos. Gracias, Pablito. Sí. Vamos a ver, ahí está, mirá, está perdido. Ojalá lo encontremos. Lo voy a poner todos los días que sea necesario hasta que los dueños aflojen porque mirá lo que es comiendo pochoclo. Mil gracias, acá firmé. Con Obvio. el Mirá. Bueno, Perico tenía 35 años tiene. Le queda por lo menos el doble de vida. Sí, bien, hasta los 80 Hasta años. los 80, 90 años. Uno sí, nunca deja de aprender cosas, ¿eh? Sí, sí. Mirá. Mirá. Bueno, ahí se perdió. Está la imagen del pibe de la bici. Tiene una bici rosa particular. Ujú. Pónganse las pilas, che, vamos, devuélvanlo. Sí, Perico también. Para no chamullar que es Perico y no es Perico, Perico dice dos palabras, dice hola papá, así que Hola, si papá. llaman a Pablito así, no lo hagan perder el tiempo y también ilusionarlo. Que ayer fueron hasta La Plata, Ujú, sí. Pero bueno, Ahí está, esta es nada. la bici, mirá. Esta es la bici. A ver si podemos, entre todos, encontrar a Perico. Ujú. ¿Eh? Ayer fueron a La Plata, claro, por ahí alguien... Como Claro, viernes pues- vino Mati de La Plata, por ahí mucho público de La Plata lo vio. Y También puede no sé ser, cómo sí, habrá sí, sido. sí, sí. Pero bueno. Ujú. Pero bueno, poneme la musiquita, voy a hacer un último pedido y cierro Uy, de qué mi parte. pelote con los pedidos, con No, la no. gente de River, me vuelvo loco, mirá, qué moplo, ¿qué es eso? Bueno, un último pedido, ya que estamos gastando mucha plata, la dirigencia está gastando mucha plata. 30 El- millones de dólares. en No, este mercado fortuna, de fortuna. Si el día de mañana no está, a corto plazo, no está el Chacho Coudet, pues yo supongo que la dirigencia ya debe estar pensando en un plan B. Porque por más de que vos quieras, desde el lado de River, quieras respetarle el contrato al entrenador, no sabés del otro lado del entrenador si un día para el otro abandona. Que ya vamos a ir a su estado de WhatsApp. Bueno, ¿a qué voy con esto? Si el día de mañana el Chacho renuncia, vos tenés que ya tener en la cabeza algo de antemano. Ya que estás gastando fortuna, voy a hacer un pedido quizás loco para muchos. Muchos dicen Ramón. Yo a Ramón la veo muy complicada porque Ramón se lleva mal con todos los que están adentro. Con Donofrio, que obviamente hoy es el legado de dedicarlo, con Francescoli, con Poncio, que lo había limpiado en la última etapa de Ramón, y con Trezeguet. Con todos esos Ramón no se lleva bien, así que la veo muy complicada. Así que por eso yo pido, porque si ya estamos gastando millones, hay un técnico que no está trabajando y hace mucho tiempo atrás estuvo a punto de venir a River, el señor Pep Guardiola. Lo veo como entrenador de River y rompería ese mito de que todos los entrenadores son exjugadores de River Plate. Pep Guardiola tiene que ser el próximo entrenador de River. Si estás gastando fortuna, hacelo bien. Hacelo con Pep Guardiola como entrenador. Ya que en el 2005 Astrada no lo quiso y él se predispuso a venir a River. Bueno, ahora es el turno de Pep Guardiola en River. Se están cagando risa. Ja, Gonza, mandale un mail y me dice, por Caruso. El técnico que va para River es Me gusta, Pablo Aimar. me gusta mucho Pablo Aimar. Caruso a River, dice Carlos Herrera. Scaloni, yo creo que Scaloni tiene que ser el... bueno, jajaja, dale, Gonza. Y de paso, que traiga... ¿A quién? A Luka Modric. Modric. Claro. ¿Por Ojo, qué? pues ya está. Muchos se Retira. ríen, pero en el 2005 Pep Guardiola estuvo a punto de venir como jugador. Astrada no lo quiso. Pep Guardiola dijo, me hubiese encantado ir a River, pues es un estilo de juego históricamente que siempre más o menos pareció al Barcelona, me hubiese gustado ir. Y Astrada en su momento dijo que no. A ver el estado de Coudet. El estado de a ver el estado de WhatsApp, Coudet. el estado de WhatsApp que puso Coudet esta mañana, los cagones no hacen historia. ¡Wow! ¿Y a quién va eso?
No, yo para mí más que nada la prensa, porque toda la prensa anoche estaba esperando como la renuncia de Coudet. Así que esto es como una afirmación de que va a bancar la parada y por más entorno fuerte y caliente que haya alrededor de él, él va a fuertísimo. continuar. ¿Los cagones no hacen historia? ¡Wow! Claro. Fuerte, ¿eh? Él fue técnico de Racing, sí. Y Ramos Rosario está Central. libre hace más de un año. ¿Ramón está sin laburo? Ramón, Hace laburo. El en Internacional de Porto Alegre fue el último que estuvo. No Che, está trabajando está actualmente. bien, para ustedes tiene que renunciar. A ver, los hinchas de River. Coudet, ¿tiene que renunciar? Ojalá venga Pep y me vas a dar la razón que los técnicos no son nada en un equipo. Yo estoy medio de acuerdo con Carlos. Creo que al final el que... la última palabra la tienen los jugadores. No tiene, obviamente que un orden y un manejo táctico tiene que tener un entrenador, o sea, si el equipo en unos 90 minutos está jugando para el Tuje y quizás la visión de un técnico en un segundo tiempo con cambios, te cambia el partido. Así que ahí necesitas las fichas del técnico, de un entrenador. Y si podemos repasar los números de Ramón, estuvo entre el 95 y el 99, entre 2001 y 2002, y el último entre 2002 y 2014. Y siempre después del campeón. regreso a primera. En total llegó 7 títulos de locales y 2 internacionales. La más destacada, la Copa Libertadores de 1996. Tengo una teoría. Julio Domínguez me dice... ¿qué dice Julio? Yo quiero que Ro dirija el globo para ir a la cancha. Bueno. Coudet no tiene que renunciar, tiene que armar bien el equipo, dice Fan. Julio me dice, escuché temprano que dijiste que volvió... Está en mi casa, boludo. Ahí está. Demian me dice, el técnico no tiene la culpa. Si los jugadores están mal con el entrenador, ellos tienen la última palabra. Pero si los jugadores no bancan un técnico... Colidio tirando los corners, mamá. Bueno, desgraciadamente, Colidio, por lo menos de las pocas cosas que tiene positiva, de la pelota parada. Así que, bueno, qué sé yo. Si no hay otro, y bueno, Colidio es el encargado, es así. Después, con respecto a los jugadores y demás, que dice ahí, bueno, como entrenador, también, si tenés a un Ángel Correa que bajó con la valija del aeropuerto y a las pocas horas ya está jugando dentro de la cancha de River, me parece que está mal, porque después ya el reflejo está que el próximo partido ya está lesionado. Tampoco apurar a los que llegan. Tengo una teoría con respecto al... No hay muchos hinchas de Lanús mirando este programa, pero hay un desastre en Lanús. Y tengo la responsable. Pero banquen, porque si necesitas efectivo, tengo la solución. Anda acá, Cabildo 2114, mira. Cabildo 2114, donde respetan el valor de tus afectos. Escuchame una cosa. Para esos estados gripales y resfríos insoportables, yo tengo la solución. Paracetamol B3T Plus con miel y limón y a sentirse mejor. Tenés este que es con miel y limón y este que es el Plus. O sea, tiene doble paracetamol, Mira que el paracetamol B3T Plus. Paracetamol B3T Plus y B3T y a sentirse mejor. Te vi tomando uno el viernes, ¿puede ser? Sí. Sí, hoy me siento mejor, Hoy estoy bastante mejor, por suerte. Yo también me tomé uno también el viernes, que estaba medio. Y bueno, ya el viernes a la noche estaba de 10. Sí, por eso, faltaste el viernes acá, ¿no? Exactamente. Bueno, bien. Está bien, no hay problema. Una vez. Estuvo muy bueno el programa del viernes. Ay, Sí, claro, bueno. es la típica. Cuando uno falta al colegio, fue el mejor día. Estuvo Dale. muy bueno el programa Muy del bueno el viernes. programa del viernes. ¿Qué opinan los que no vieron el Siempre viernes? está ¿Estuvo buenísimo, bueno? siempre está buenísimo, no lo dudo. Sí. No, pero el viernes estuvo muy bueno. Sí. ¿Quién vino el viernes aparte de nosotros dos? Ah, claro. No, Belu, Ni te Caro acordás, y Quindi. ni te acordás. No, vino Caro del Corralón, la rompe. Cuando viene Caro del Corralón, la rompe. Sí, obvio. A ver, Sí. no vino Caro. No sé Corralón. quién No, vino Paula. Caro, nuestra vino experta Caro, en nuestra especialista en más. Quindimil. Sí. El único técnico que me gusta era el del Liverpool, Klopp. Klopp no está ahora en... Jürgen Klopp. ¿No es ahora el técnico de la selección alemana? Sí. Ese es buen técnico, Sí, ahora. Sí, ese es buen técnico. Jürgen ahora la Klopp. selección. ¿No es una publicidad de...? ¿No está en una publicidad? Ese es Jürgen Klopp. No me acuerdo. Bien, pará. Tengo una teoría con Lanús. Lanús que ganaba todo. Ganó la última Sudamericana. Perdió con Cienciano, un equipo peruano que va para atrás. Perdió con Instituto ayer en cancha de la Fortaleza. Santos.
Desde que Belén Santos sale con un hincha de Banfield. Apa, mira, no sabía. No digamos el nombre, basta. Que no, el otro día se ponía. La boluda el otro día no pudo hacer el programa. ¿Por qué? Porque el El- novio le el escribió. viernes. No sé si es el novio o el chonguito le escribió 2 mensajes y estaba. ¿Pero cómo un hincha de Banfield? Yo te digo, ¿De qué me perdí? Sale con un hincha de Banfield. Vení, explica, ¿estás saliendo con un hincha de Banfield? Vení. Vení. No empecé a ponerte. Me da vergüenza. Bueno, dale. No, vení. es muy grande, estamos saliendo, nos estamos conociendo. Estaba titulado así, sí. Gordo. ¿Te viste el fin de sí. semana? Nos vimos el viernes, sí. Con la lluvia, todos sorrentinos. Aprobó, viste que rendía. Pero aprobó. pará, ¿el viernes se quedó dormido en tu casa? Yo fui a la casa de él. ¿Él con quién vive? Él vive solo con su perro Flocky. Con su perro Flocky. ¿Y ya le decís mi hijo Flocky no? Sí, obvio, desde el día 1, pero porque amo a los perros en sí. Esta encima es más fácil, ya es la novia de América. Gastón, no te coma la curva, como se dice ahora. No te coma la curva, Gastoncito, porque a todos le dice gordo, el perrito, mi hijo. Yo la vi con Nachito Tercia, ¿cómo era que se llama? Nachito, sí, Tarsia. No lo nombres más. ¿Por qué? Y porque quizás después intenso. Me jodés. Ah, ¿para qué? Mira todos los programas, entonces. Vení. Pará, ¿cómo es eso? No, si se nombra, después te... Ve. O sea, mira todos los programas. Sí, no sé si mira todos los programas, pero lo nombrás y en el día aparece. Nachito Tarcia, Claro. querido, me escribió el viernes que quería abrir el programa. Pará, vení. ¿Por qué no? Si estabas enamorada en su momento. No, ¿cuántas? No. No. No iban al metas ahí. corralón. No, yo suspendí todo y aparte no me gusta. Pará, ¿hace cuánto que estás con Gastoncito? No, nos estamos conociendo hace 2 semanas. ¿Gastón Reyes? Ah, 2 semanas, 3, claro, lo de Tarcia fue anterior. Sí, No ya fue. tiene un mes. Primero no fue. No fue, y no fue. segundo que sí fue. mucho Gastoncito no fue, escribiste. ¿Está mirando Gastón? antes. Sí, está en la casa mirando. Gastón, ¿es fachero ¿Por qué Gastón? música de telo? Quiero una foto de Gastón. Quiero una foto No, de si estoy Gastón. al lado de Diego, no me gusta. Pero si vos sabés que Gonzalo se agarra sarna en los telos piojosos que va. Ay, Dios mío, Diego, por Yo favor. creo que en estos momentos No. no me enfoquen a mí, por favor. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque tengo 20 años, Diego, y estoy acá muy Tenés expuesta. razón. Perdón, Ornella, porque parece Muy que expuesta. 40. ¿viste? No. Sos tan madura. Claro. Sí, sí. El melenudo de Lanús, el defensor paraguayo, ese tiene que ir a Boca. ¿Cuál es? Canales. Coincida con Gasti bien. Ahí está Gastón. Abrazo, Canales. Ahí está, me Gastón. puso ojo de huevo. Vení. ¿Qué Uy, significa? ah. Esos ojos son de quién es Gastón. Nachito Tarsia. Que Nachito Tarcia es uno que antes de conocerte a vos le tiró onda y Belén la cortó menos 10. Claro. Menos 10 a Nachito Tarcia. Claro. Sí. Ese es Nachito Tarcia. Relájate. Sos vos, Gastón, pero quiero una foto, Gastón. Mándame una foto ahí al chat. ¿Apareció la China? ¿Qué dice ahí? Léeme el mensaje. Hola. La China me llamaba, feliz cumpleaños, la, China. La cara. ¿Cómo une parejas No, hoy este estamos- programa? Y es lunes, o sea. Sí, ¡Qué no, bomba! no, Igual no. Hay que rescatar la comunidad de este programa. Nombramos gente Sí. que aparece en el chat. Sí. Ya es como una gran familia, una familia numerosa, porque por ejemplo en este momento hay casi 3.000 personas. ¿Cuántos deben estar mudos sin escribir? Porque quizás no lo nombramos, pero están mirando. Nombra uno y aparece. ¿Eh? Nombré a todo lo que nombré por apareciendo. A ver, Enrique Arce, actor de La Casa de Papel, ¿estás mirando? No Nacho escribí. Tarcia. Nachito, Gracias, tal- los amo, dice. Si Gonza va a los telos de la estación de Flores. No, hace un Horrible. montón que no voy a esos. ¿Usted va a Hace un telos? montón. Es una pregunta, ¿sí o no? No te voy a contestar eso. muy Ah, bueno, obviamente está bien, que está no. Que me ponga que no, porque sos muy chiquita. Yo no hablo de eso. Está muy bien. públicamente. No, yo sí iba a hacer hoteles, no dije, no te No, quiero yo saber fácil nada. hace 15 años no piso un telo. 15. A mí no me gustan los telos, yo prefiero ir con, yo ya lo conté. ¿Eh? Si quiero tener una noche romántica con mi mujer, nos vamos a un hotel, pasamos Claro. la noche, Sí. desayunamos. Más Eh. es como un fin de semana. Sí. Parecemos Yo no intrusos. escribo, pero esto parece intrusos en el espectáculo, dice Matías. Mati, pero te das cuenta, la comunidad empieza. Si sos de la comunidad más moranza y no escribiste, tenés que escribir ahora. Sí. Dale, y presentate, sí, 2 palabras de quién sos, hace cuánto nos Decile, ves, "Hola, de soy dónde tal, nos mirás. Te estoy mirando, nunca escribo, pero quiero a ver qué.
El viernes pedimos horóscopo y... Equipo de fútbol. Club y equipo de fútbol. Me dan asco los telos, dice Carlos. A mí también. Sí, 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 a mí también. No me gusta ponele. Pero era la única que tenía, ¿dónde quería que la ponga? Bueno, Decime. pará que está Ornella. Sáquenme Bueno. del Diciendo plano, la piba sáquenme que del tiene plano. respetar. Te estoy hablando de mi época de 25 Yo lo años. único que te- No, sacame del plano, dije. no, sacala- ¿Cada cuánto no, vas al telo? Te voy a Plano. decir algo. Te voy a decir algo. No quiero que Romina, tu mamá, venga a este programa. Porque este chico ya tiene un antecedente de haberse acostado Con la mamá de Camila. con la mamá de Camila. sé. No quiero Ya que sé, dice. Ya me sé todo el lore. la mamá, Claudia dice, estamos todos aquí presentes. ¿Qué dice? Presentate si sos Si sos nuevo, dale. nuevo, dale, no seas tímido. Muy bien, me encanta ahí, que chat, perfecto. Pará. Vení, vení. La mamá de Ornella es joven también. Incluso más joven que la de Camila. Ujú. ¿Y? No tengo miedo. No. Pero Ni si- se te ocurra que venga Romina acá, Romina, si estás mirando, yo te adoro, te conozco de toda la vida. Pero no quiero que vengas, porque después voy a tener problemas porque Gonzalo va a empezar. Qué linda la mamá de Ornella, qué linda la mamá. ¿Te daría bronca? Nunca dije que linda alguien y Gonzalo después fue se presa quiere mía. levantar a tu digamos. mamá, la verdad, Es que yo sé que mi mamá no le daría bola, pero por cómo es mi mamá. ¿Cómo es tu mamá? Muy tranquila. Pero no importa, pero puede gustarle Gonzalo, cagamos. Me muero, Mira, ahí Matías Martínez le dice feliz Feliz cumpleaños a la China. muy bien. Decíselo por privado. ¿Quién es ahí? Mi mamá. Tu mamá, jajaja. Ya. Ahí está, Romy, escúchame. Ni se te ocurra, porque Gonzalo es fachero, seductor, es futbolero. Cuando juegue Tiene un Huracán acento River, ¿sabes lo que me español. va a decir? Che, ¿por qué no quiero ir a la cancha? Y ahí, No, pará. Yo lo vengo diciendo hace mucho, prácticamente desde que te conozco, que el 70% de mi familia es de Huracán. Así que, y he Mirá, ido a ver a Huracán. Matías Martínez le dice, la saludó a la empezó a jugar, 0-0-1 a la Gonza. China. Ahí me parece. Muy bien. Mira. Doy fe que fue así. Bien. Mirá, dice, mirá. uy, cómo está techado. Como lo... Posta Ah, es sí. intruso del espectáculo esto. Es intruso se va Moranza. ¿Hubo chat hot entre Matías, nuestro abogado, y la ¿Qué China? lo llevas a ese lado? ¡Oh! ¡Sáquenme del plano! No puedo decir Sácame nada. la Ornella del plano. Esta es la nena, bueno, que venga, que no venga la nena, no entonces. No bebotes. No, Claro. Gonza, dale. No, ¿Qué? Es asqueroso, Ornella. Dale, ¿seguro hablas cada cosa con tus amigas? No. No quiero saberlo. Matías dice todo profesional. No quiero ni No saberlo. me quemé. Está Gracias, lindo el Belu. chisme, dice ahí. ¿Cómo se llama? Pili de Monte. Pili. El viernes fue un programón, dice Pede mi Monte, ante que perdón. el viernes fue uno de los mejores programas ¿Eh? de este ciclo. ¿Quién no vino, Ornella? Gonzalo. Gonzalo, me Mira. dice así. Y pero recién Está me enojada echaste- conmigo. Recién me echaste del programa. No, es para Oh, justamente ¿cómo para que te echó del sumes. programa? ¿Cómo que te echó del programa? Para que te sumes a Que no esta venga, charla. dijo. Ya te no, vas a... no dije eso. Fan dice, ya te vas a acostumbrar a esta gente, Ornella. Tranquila, Ornella, vos estás bien cuidada acá. Mientras me saquen del plano, yo no tengo ningún tipo de Muy bien, problema. está perfecto. La santiagueña, probá los productos de la santiagueña que nos falten. Mirá, cara de tarta parecía así, mirá. Cara de tarta. Soy cara de tarta, Muy bien. Perfecto. Bien. Escribinos, ahí que dice Mati. Qué lindo laburar de recepcionista de telo. Te enterás de todo. Tremendo. Ser Mirá. recepcionista de telo, lo peor que puede... O sea, me ha pasado alguna vez cubrir estas historias. La gente que se muere en el telo. No. Hoy. Bueno, pasa. Bueno, sí. Pasa. Le- Vos en- vas a enterrarla y terminás enterrado. En teoría le pasó a un presidente de Boca. Sí, pasó. A ver, léeme los mensajes, dale. Matías Martínez, muchas gracias de verdad. Tuvo muchísima repercusión mi humilde aporte el día jueves. Son cracks. Bueno, gracias. Vos también. Mi hermana me preguntó por... ¡Uy, la puta madre! Ok. No quiero ni a Gonza con la madre ni con las hermanas de mis conocidos. No quiero. No, Yo no dije nada, limitate. boludo. Yo no Y dije todo, limitate. ¿Eh? Siempre me escupí Menos todo. mal que no te presenté. Mi cuñada ya está en pareja. Alguna vez un amigo mío estuvo con mi cuñada, con la hermana de mi mujer. Mirá, ¿y qué No, fue? nada, Después nada. de eso, ¿qué pasó? ¿Sigue Nada. siendo amigo? Sí, mío, sí. Ah, ¿qué bueno, por eso no pasó tiene? nada. Yo no tiene nada de malo. Pero, ¿y estuvo, te dijo antes, te enteraste después? No, me enteré en el momento, pues se fue mi cuñada a la casa de él. Ah, mirá. ¿Qué voy a hacer? Son los momentos como que quedás en offside, no sabes qué... No, qué no puedes decir nada, no puedes decir nada. Ujú. O sea, hay cosas que... ¿Y después le dijiste algo? No me Así, preguntes hablando más. en frío. ¿Sabes que tenés razón? Te estoy diciendo Dios. que no me pregunte más. Ay, Dios. Bueno, voy a hablar con la pared, con el espejo. Mirá, qué lindo reflejo. Con Voy a la hablar chica que de siempre, el presidente... Bueno,
lo voy a decir porque, ¿qué dice la China? De ahora en más llamaremos el programa Match Moranza. Está muy bien, me gusta. Está muy bien, bueno, China. Muy el bien, secreto a voces era Jessica Sirio. Ay, me cagó la China, yo soy el de los buenos nombres. Con Pedro Pompilio. Fue ¿era? muy bueno, Pompilio, Pedro era. Sí, Pedro. Bueno, yo le pregunté a alguien muy cercano a Jessica Sirio de ese momento, que después no tuvo más. Y me dijo que no estaba Jessica Sirio en ese hotel. Bueno, la nombro porque es un secreto medio que todo el mundo decía no, porque pero no sé, la Sirio, sí, por eso. El representante de aquel entonces a mí me dijo que no. Bueno, igual el hincha de Banfield es parecido al de River, bastante chetón. Sí, son poquito igual. Sí, ¿qué? Parece que son pocos. Era Pompilio, sí. ¿Por qué no vi la foto de Gastón? No, ponela. Lo quiere preservar. A ver qué dice Matías. Lo van a... Te lo van a robar. Mirá. Y el presidente de Paraguay, dice ahí, Carlos Herrera. Acá en Tandil, ¿qué dice? Acá en Tandil, una vez un político fue a un telo, se puso un anillo en el amigo, y no se lo podía sacar. Con el amigo Violeta fue corriendo al hospital. Salió en todos los diarios. Me muero. No te puedo creer, Dios. Pero pará, ¿cómo te pones un anillo? Pero pará, que era un anillo enorme. Si no, la tiene como fina como un dedo. A ver, Claudita, sí estaba. Mi papá un día pasamos por ahí y me contó. ¿Quién te contó tu papá? A ver, pará, Claudia, ¿que estaba quién? Pare, porque lo de Jessica Sirio me estás hablando. Che, pero ¿cómo sabes? ¿Viste esos mitos? ¿Cómo te vas a poner un anillo en el amigo, Dios? Pará. Un anillo en el amigo. Qué duro. No sé, nunca me puse eso, qué sé yo. A ver, pará. No puedo más. Tranquilo, Nela. Para noticia de miércoles. Pará, vamos a recordar mitos urbanos que todo, ¿viste? ¿Te acordás en el fútbol hay miles. No, en el fútbol, en la vida. ¿Te acordás que se decía de un conductor muy famoso que había entrado a la clínica con un desodorante? Con un desodorante en la cola, es un mito. Pero es tan grande el mito, no digo por el tamaño del desodorante, sino el mito realmente es tan grande. Ese mito, un conductor hincha de San Lorenzo, que entró a una clínica, para mí es mentira. Viste, es que, a ver, se va agrandando tanto, se va agrandando tanto socialmente que te la terminás creyendo como que realmente fue así. Hay un famoso conductor. ¿Y cómo retrocedes a decir no fue? A ver. Mira, Mati, esta es la noticia que supuestamente, bueno, es verdad. What the fuck, no te podés poner un anillo ahí. Es que Roxana no te abandona. Roxana no te abandona. No, Roxana le dije, boludo. No, Roxana no, boludo. No sé, se me viene Roxana rápido, no sé por qué. ¿Qué Roxana? Ahí está, mirá. Se puso un anillo en el pene, se le atascó y debieron socorrerlo los bomberos. El insólito y doloroso hecho ocurrió. Eso ocurrió en China. Vamos a leerlo como corresponde. Noticia miércoles en un día lunes. Se puso un anillo en el pene, se le atascó y debieron socorrerlo los bomberos. El insólito y doloroso hecho ocurrió en China. El hombre de 72 años permaneció 6 meses con un anillo metálico en la base del pene. Pero pará, ¿fue en China o fue...? O fue en La Plata. O ya aparece la palabra China y ya Matías Martínez ya se descolocó. A ver. ¿Cómo ocurrió el insólito hecho? Según publicó el prestigioso periódico The New York Times, el ciudadano chino colocó el artefacto en la base de su pene y una vez ajustado no pudo volver a sacarlo. Como no le producía ningún tipo de dolor, decidió dejarlo así ante la vergüenza que le significaba pedir ayuda para retirarlo. Ay, pero qué doloroso. Buenas noches, América, nos dice Claudita. ¿Qué pasa? Tranquilo. Perdón, un mito. Se atoró con un desodorante. Raúl Duque, hola, Bonanza. Hola, Raúl, bienvenido. Buenas noches, América. Bueno, pará, no lo demos por algún mito más que se acuerden así vos que no sabemos si fue. Bueno, lo de otra relación, que eso lo desmintió él. Lo digo porque fue Alejandro Fantino que dijo que era mentira, que había estado con un jugador de fútbol. Claro, sí, con un polaco. Con el polaco Arcelo, pero bueno. No, con otro. Con el polaco Bastián. Pero Fantino, que es un tipo que a diferencia... En la una, ¿qué cree que haga? ¡Bravo! ¡Tanda al late! Fantino, que es un genio, el tipo fue y dijo, no, la verdad que lo de rumores de... Pará, ¿lo decís irónicamente o real? Yo soy amigo de por eso, Maduro. sí. Por eso. No. No pongo la música de Crónica porque
¿Querés poner la música electrónica? No, no me gusta la música. Ya la escuché tantos años que me cansó. Le apretó el anillo por eso tosió. Ja. No tengo anillo. Fantino, ese rumor, un día se puso frente a cámara y dice: estoy harto de escuchar el rumor de coso, es mentira. Bien. Fantino iba a América. Yo también fui alguna vez a América, pero eso no significa nada. Bueno, esto que fue después de Mentido. A ver, díganme ustedes también, háganme acordar. Claro, mitos, leyendas urbanas. Leyendas urbanas con famosos. Estuvo muy bueno el que después se desmintió años después entre el que armaron Fantino con el flaco Schiavi, que fue... El de Sandra Bullock. Claro, que fue Sí. todo invento entre ellos y todo el mundo se la creyó. En su momento hasta llegó a Sandra Bullock, como desmintiéndolo. Y años después el flaco Schiavi dijo, no, eso es algo que armamos con Fantino antes de que empiece el programa. La verdad fue buenísimo. Después hay otros, a ver, que a veces charlamos con mis amigos con los pasillos y vestuarios del fútbol. Sí, el miércoles estoy en Raúl, el miércoles estoy en M&M, El miércoles estoy acá con Guillermo a las 4, ¿no? ¿Lo asegurás? A las 4 de la tarde confirmado, este miércoles estoy en M&M al pedido del público. Ahí Raúl No te va a dar japa el mismo miércoles. No. Okay. ¿Era mito la relación de Fantino con Luciano Pereira? Sí, obvio. Fantino no es gay, chicos. ¿Es posta lo de Lustó en el auto con la nieta de una diva? Sí, eso bueno, sí. pero hubo foto. Sí, hubo Mirá foto. vos, bueno, tráiganme que yo te voy desmintiendo. A Fantino... ¿Qué es ahí? La Pradón se cayó del 7º piso, en realidad se cayó del primero. Bueno, no pará, sabemos. ¿cómo empieza? Me encanta este segmento. A ver. Pará, lo de Pradón. Sí. El mito dice... ¿Te animás a llamarla amigo? No, ni en pedo. No. El mito, ella dice que se cayó de un 7º piso. Hay un mito urbano, yo te digo lo que es el mito, que dice que en realidad fue del primero o del segundo. El novio ella vivía en el 7º, no sé, en el segundo y el novio en el 7º. Llegó el novio, estaba con un plantel de River o con algunos jugadores de un plantel de River y la bajaron por el árbol, por el balcón y se cayó. Eso dice el mito. Silvia Zuber fue amante de Ventura muchos años. Tendría que hablarlo con Luis. Hoy le voy a preguntar. Llegó un hombre con una botella en el ojete al médico para que se la saque. El doctor le dice que no le dice no le duele y el paciente dice no, pero sáquela despacio que tengo que volver el envase. Ahí le escribí a la Pradón, a ver, que nos desmientan. No, de mi parte. no. Yo me hago cargo. Carlos, lo de Zuller es verdad, dice Claudia. Estaba con jugadores de River Pradón. Fíjate el mito. Entre ellos Cabenagui. Había un mito también con respecto a una diva, Sí. o a una vedette y a un jugador de River. De Luli, Natal Luli. Luli Salazar, sí. En sus comienzos, con un ex arquero de River. Con Costanzo. Poroto Cubero. Poroto Lux. Poroto Lux, sí. Que se decía que se vieron solamente una vez y no una segunda vez porque Poroto fue como demasiado precoz, digamos. Eso. Se charla así, entre la gente de River se armó ese mito. Que Poroto Lux fue precoz. Bueno. Bueno. Hay que ver. Hay que ver. Puede Encima, ser precoz la primera, pero la segunda. Claro, un Poroto Lux. Encima, un Poroto Lux. ¿Quién? Un Poroto Lux en su momento estuvo era... con el plantel de San Lorenzo. También está ahí con el plantel de Ruggeri. ¿Estuvo Graciela Alfano con Macera? Dicen acá Carlitos. Sí. No, sí, Carlos. Me atrevo a decirte que sí. Creo que lo dijo ella. Sí, después es mito que el Azul estuvo con el plantel de San Lorenzo, creo que con varios planteles, ¿puede ser? Bueno, no sé. Bueno, no con planteles enteros, obviamente, no vas a tener... A ver, dale, siga, me 16 encanta. jugadores en fila. Me encanta. Pero pará, mientras tanto tengo para que vender. Atención, empresas, oficinas, clínicas, sanatorios y comerciantes. ¿Querés robar y ofrecer el mejor servicio a tus clientes con la última tecnología en expendedoras de máquinas de café? Tu mejor opción son las máquinas de Mr. Secret, cafetera que permite consumir bebidas calientes y con hielo. Haceros tu consulta al WhatsApp 11 39 46 7177. Bien, a ver, ¿qué otro mito? Es verdad que Moranza estuvo con... ¿con? No me acuerdo. Un caballero no tiene memoria. No seas.
Che, para cuidar tu salud y la de tus seres queridos, busca los productos de Kyojin. No es un medicamento, es un probiótico. El mejor. Probar Kyojin, el probiótico de Bancotas, que se puede tomar en cualquier momento del día y se puede agregar a cualquier bebida frío o caliente sin perder sus propiedades. Kyojin. Contiene la bacteria beneficiosa de origen japonés Bacillus subtilis nato de G101. A ver qué dice ahí. Seguimos, dale. Bueno, igual, tranquilo. Mi para mamá leer. ¿Quién te apura confirmó lo para de leer? Zuller con el plantel Después de no se San escucha. Lorenzo. A Mirá, Romina, lo de Zuller con el plantel de San Lorenzo lo confirma Ella. ella. O sea, la... Claudia, ¿qué dice? A ver, léeme a Ah, Claudia. a ver, ¿dónde está? En el tiempo que pasó lo de Pradón, el novio de la chica que me hacía las manos era el kinesiólogo de la Pradón y ella le contó que se cayó del primero, así que es verdad, Sí, no sí, es el primero. mito. ¿Mm? No, si se hubiera caído del séptimo, se decía, chicos, se mata. Nadie se cae de un séptimo piso y No, sobrevive. eso era por el juego de que la tildaban como Sultán un Barbería animal. pone saludos a todo el equipo. Che, saludos a Sultán Barbería. Saludos, Sultán. Hoy lo nombramos al Sultán. Te Sí, digo, que me asusto, nombro gente que aparece en el chat, ¿Eh? La verdad, ¿Y el mito de Milei con Caputito? ¿Mm? Bueno, no sé, ahí no, ya lo dejo. algunos decían con el que era ministro de Defensa, el marido de la periodista díscola. No, de desconozco. Cristina, de Cretina. No, Carlito, ¿qué dice ahí? A ver, Carlos Herrera, ¿estuvo Moranza con Ollejunco? ¿Estuviste con Estuve Ollejunco? varias veces con Ollejunco haciéndole notas. Ajá. Sí, claro, lo ok, conozco ok. a Olli, lo adoro. Ok. Hace mucho que no lo veo igual, un personaje. Mati, ¿qué dice? ¿Te acordás cuando se contaba de la señora en situación de calle que era supuestamente la mamá de Luismi? Eso claro, sí. Mirá, Aventura hizo una profesión, historia, una una carrera novela. por eso. Mm. Bien, Fan me dice, perdón. No, perdón. Pradón se salvó porque cayó de pecho. O de culo, Petri, exactamente. Ahora es Oriana Junco. Sí, es Oriana. Claro. Sí. Sigo leyendo mitos, me encantan los mitos, me encantan, perfecto. Te digo una cosa, esta semana viene mi amigo Facundo de Pablo, ¡Facundito! seguramente con alguna de sus columnas que nos vienen acostumbrados. Si tenés un inmueble en Cava o en la provincia de Buenos Aires y tenés que resolver problemas de papeles, Planos Toma Nota, el ingeniero agrimensor Facundo de Pablo, está matriculado en Capital Federal y provincia de Buenos Aires y... Uy, estoy malo. Y realiza subdivisiones, amejoramientos, cédulas catastrales y todo tipo de mensuras. Lo podés contactar al WhatsApp 11 65 21 11 93. A Moranza no lo quememos, por favor. Intachable. Gracias. Gracias. Mirá, en Huracán tengo 45 años de tribuna y Romina no me va a dejar mentir. No hay ninguna historia mala. ¿Cuántas novias ¿Cuántas qué? faranduleras tuviste? Novias faranduleras ¿Qué tuviste. dijo? Novias faranduleras. Yo no voy a hablar de mi vida privada. Porque un caballero no tiene memoria. No tengo ni me acuerdo. No, solamente voy a decir una porque acá lo nombramos. Una que está en Gran Hermano ahora. Pero después no me acuerdo. Cuando fui a la cancha de Huracán con esa novia, uy, el quilombo que se armó. ¿Con quién? Con ¿Fuiste Tamara con esa? Paganini. ¿Fuiste a Una la vez cancha que con vino a la Tamara cancha y no imaginaste. La hinchada, vino el campo de la hinchada, venía todo, no me acuerdo si fue en cancha de Huracán o en otra. Ahora van a tener a Boca de local en su cancha. Sí. No El estoy de miércoles, acuerdo. ¿Sabes que no a estoy de las acuerdo? 7. ¿Moranza anduvo con Luis Albinoni? No, ¿cómo voy a estar con Luis Albinoni? ¿Por qué no estás de acuerdo? ¿Por qué no? Yo no estoy de acuerdo en alquilar la cancha a otros equipos que estén en la zona, porque eso te puede hacer que algún pibito cambie de club. Por miedo. Como le pasó a Vélez con San Lorenzo. Vélez le dio la cancha a San Lorenzo, muchos pibes de la zona en vez de hacerse hincha de Vélez hacían hincha de San Lorenzo. Nah, pero eso es distinto, otra época también. Yo no le alquilaría la cancha a Boca, pero eso es una cuestión mía, a nadie le importa lo que pienso yo. No. No estoy diciendo que está mal, que hay que matarlo a todos, digo, a mí no me gusta. Yo sé que la gente de Boca y Huracán se llevan muy bien. ¿Qué me importa a mí? No, pero digo que se Huracán. llevan bien y igualmente no hay cambio de club por eso. A mí no me gusta que la cancha Huracán sea usada por otros Sí, colores. a mí no me gusta tampoco ver eso. No, pero me bueno. choca. Me choca ver me va a chocar ver la cancha Huracán con hincha de Boca. No, que no me gusta. Y sí, te da cosa ver Sí, a va los aparecer bostis el que boludo usan que tus va- sectores y todo que va a eso. comentar que es la primera vez que viene una cancha Huracán llena, mamita. No, igual Ojalá, en otra época también Claro, jugó el cancha Huracán Boca se de llena local. siempre. Huracán con San Lorenzo en los últimos 4 clásicos llenó la cancha con Boca, con River. Igual no sería la primera vez que Boca hace local en Huracán. Hace no mucho también, me parece. Algún partido ocasional. No, hace muchos años. La última vez que hizo de local Boca en otra cancha fue la de San Lorenzo, Sí. en el nuevo gasómetro. ¿Huracán?
No, Boca. No, Boca. Pero Claudia, que me defiende, me dice, No, era Huracán Chico hizo Moranza, local en después Cerro, Argentinos sí, Juniors. obvio. Sigo leyendo mitos, me gusta porque el programa lo hacemos con la comunidad, ¿No te sorprende la comunidad más Moranza que...? La verdad, muy buena. Me gustan los chistes que tira. Es buena la comunidad. Aparte, Max Moranza ya y te agarró otra, con... no me acuerdo, me Ya gustaron. te tomó cariño. Entraste bien a la comunidad. Hay gente que ha entrado mal en esta comunidad. Como Mario Solís, por ejemplo. A Chile no lo quiere nadie. No sé, No lo quiere la gente, no lo quiere. No lo quiere. Lo detesta. Lo detesta. Bien. ¿Necesitas instalaciones eléctricas, cableados, en baja, en alta tensión, una obra pública, una obra en tu casa? Te recomiendo a los número 1, a mis amigos de Eléctrica San Diego. Mira. Tenemos la columna de Ornella que es Mercado de Pases. Bien. ¿Qué dice ahí? Orne, soy tu fan, me mandás un saludo, tira ahí Berto Catetas. ¿Qué? Te mando un saludo. ¿Cómo se llama? Roberto Catetas. Qué grande Roberto Cateta, mirá. Ese es un habrá salido, ese amigo tuyo, ¿No ves cómo se llama, Diego? ¿Pero que inventó un nickname Roberto Cateta? Me mata. No, me mata. ¿No ves que son la verdad que me hacen divertir estos hijos de puta, Bueno, Mercado de Pases. Mientras vos empezás con tu sección, yo voy a hacer pis. Perfecto. ¿Se podrá? Bueno, gracias. Sí, voy presentando la sección entonces. Dale. Este viernes pasado, a las 2 de la tarde, cuando terminó el programa, Con plaquita personificada, mirá. cerró el mercado de pases del fútbol argentino, salvo para aquellos equipos que vendan al exterior, que se extiende hasta el 2 de septiembre. Pero me gustaría empezar a analizar sobre aquellos refuerzos. A ver. Todos estos datos los saqué de Teis Sports, ¿no? Tiene una fuente oficial. No, vos, Pero- lo hiciste vos. No, por las Nadie dudas, sabe. porque Eso. obviamente los números pueden ir cambiando. Pero empezamos partiendo de que hubo 95 refuerzos en este mercado de pases, lo que culmina en un 3,17 de promedio de los refuerzos que tuvo cada club. Y empezando con qué equipo modificó más su plantel, Aldo Civi con 13. Mirá, me sorprendió Aldo Civi con 13. 13 futbolistas incorporó Aldo Civi, le sigue River. ¿Cómo estás vos con los futbolistas que llegaron a River? ¿Conforme? Mitad y mitad. ¿A qué voy con mitad y mitad? Me parece que se compró mucho para un mismo sector de la cancha. Claro, Demasiado para un mismo sector de la cancha, sí. Bien. Para el ataque, sí. Cuando Después- quizás lo que más faltaba eran otros en el medio campo. Sí, simple. lo que le viene fallando a River de estos últimos años es el mediocampo, coincido. Después le sigue Estudiantes de Río Cuarto, Defensa y Justicia, Newell's y San Lorenzo. Después tenemos acá ver qué equipos apostaron más al fútbol argentino y cuáles más al exterior. Tenemos a equipos como Aldo Civi, Defensa y Justicia, que incorporaron mucho del fútbol argentino. Y del exterior a River, que 6 de sus 7 refuerzos son del exterior. No, los de Es- River son tremendos, ¿viste? Salvo Andrada, el jugador de Vélez, todos los demás vinieron del fútbol del exterior. Ahí tenemos otros equipos que también podemos ver qué Huracán cantidad... Puceto, ¿no? Y Cedrés, Se dejó de Independiente. Independiente también. Seguimos Pocos con la pero pro- buenos refuerzos los de Huracán. Sí, coincido. Sí. ¿Cuántos fueron en total? los de Mira, Huracán? Patricia 2. me dice, Gonzalo, me encanta el color de tu remera. Gracias, Patri. Quizás me hubiese gustado algo en la defensa, pero con haber traído un 5, que era lo que más me preocupaba, estoy conforme. Mirá, Demián me dice, Moranza aprovechó el mercado de pases con vos y la fletó a Camila. No la fleté a Camila. Camila iba a venir los martes y jueves. El jueves no vino. Acá está, tiene su lugar. Pero bueno, eso no depende de mí. Si no, igual Ornella, quiero decir que está muy bien. Es así esto, es dinámico. Igual la adoro a Camila yo, personalmente. ¿Qué dice Claudia? Es que Mario Solís es como la Rosalía. Se disculpa en público, pero después sigo sin llamarte. Para eso ni te disculpes o directamente decime, no tengo tiempo y está todo bien. Pero bueno, nada, todo bien. ¿Qué carajo? No sé qué te habrá hecho Mario, pero bueno, dale. Sí que- Patri, cuánta guita en jugador, no sé si no empiezo a entrenar. te digo la verdad que Y no con lo está- que ganan los futbolistas Bien. no estaría No, mal. River gastó fortuna, River gastó 30 fortuna. millones de dólares después Gracias, tengo Demian. el dato que lo vamos a ver y analizar un poco
ese mercado de pases que tuvo River. También, perdón, te hago un paréntesis, también lo que da bronca es que los que se van, por ejemplo, bueno, ya tiene un poquito más de tiempo, Lanzini se fue de River, empezó a romperla en Vélez. El Piti Martínez se fue de River y empezó a hacer goles de todos los colores. Con Racing no tiene nombre, el Piti bueno, Martínez. después, se cree que tiene mucho futuro, para mí no es actualidad. Beltrán es un arquerazo, pero no para darle ya directamente ser dueño del arco de River. Para mí se lo apuró, Pero no cometió errores Beltrán, ¿eh? No, pero A ver, bueno, tampoco es un Para mí es un arquero todavía. Es un arquerazo. No, hay pibes que agarran el arco. Sí, pero para mí cayó ahora la responsabilidad de que es el dueño real del arco de River. Para mí todavía no era la desvinculación de Armani. Para mí todavía su ciclo no estaba. Se habla de que es el próximo arquero de la selección argentina. puede ser. Sí, obvio, tiene una proyección enorme. ¿El Dibu ya se Beltrán. retiró? Yo pensé Se que iba a se- retirar si era bicampeón bueno. del mundo. Es random en el panel de Más Moranza, todos genios, bien. Qué lindo hablar de plata cuando no hay un mango. Bien, y la verdad que está complicada la cosa. Bueno, viste que Milei dijo que lo van a reelegir porque hizo todo bien. Tu presidente. Ay, basta con mi Y si es presidente. tu presidente. Vamos a la siguiente El imagen de todos del los mercado de argentinos. pases. El de todos los que viven acá en Argentina. ¿Y sí? No, no es mi presidente. Es- No, no, es no tu coincido. presidente. No lo habrás elegido. No, no es mi Es presidente. tu presidente, Diego Abelardo. Es el Sí. presidente de la Argentina, no mi presidente. ¿Y ¿Por qué? dónde ¿Por qué vivís vos? no? Porque... Sí, ¿Dónde pero no es vivís? mi presidente, no, ¿Eh? no. Bueno, Yo no... O sea, a ver, desgraciadamente Alberto Fernández Termi- fue mi presidente 4 años, es así también. fue presidente de la Argentina, Alberto Fernández. Y bueno, fue mi presidente durante 4 años, yo estaba viviendo acá. Que la inocencia te valga, dice Patricia. Hola, Patri, contar plata delante de los pobres. Es como te digo, Gonza, el problema de los jugadores es el quilombo con la dirigencia y tienen un DT que no le gusta. Eso estamos hablando de River. Obvio, sí. Pero me parece que Coudet la pifió porque se manejó mal. ¿Qué sé yo? Yo creo que necesita un psicólogo, Coudet. No, también el Chacho también. Otra vez voy a redundar un poquito, pero no lo dije. No hay comunicación, lo dejan completamente solo a Coudet. Hablo de la dirigencia. Por eso, Pero ¿de por quién eso, es la culpa? de la dirigencia. Ya Bueno. de por sí, ayer ya se había anunciado que post partido, sea el resultado que sea contra Central, no iba a haber ni conferencia de prensa y los jugadores no iban a hablar. ¿Eso por qué? Porque los dirigentes ya tienen miedo de lo que pueda llegar a decir el Chacho en una conferencia. Porque en las últimas dos, como que dejó medio expuesto el Chacho a los dirigentes diciendo, bueno, los 15 jugadores me desmantelaron, fueron decisión de los dirigentes. 15 jugadores, se fue 2 meses a España una pretemporada con 14 jugadores para jugar un 7 contra 7. Es una locura. Hay que tener memoria. Coudet arrancó ganando. Sí, dice pero Juan. creo que fue contra Estudiantes de Río Cuarto, contra nosotros, y no me acuerdo qué otro partido ganó Coudet, porque había ganado como 3 al Contra hilo. nosotros. No, ¿viste? ganó, obviamente no volvió a jugar. A Estudiantes de Río Cuarto le gano yo, No, nosotros no le ganamos a Estudiantes No de le Río ganamos. Cuarto. consiguió No. resultados. River Iba también pelón. suma que quiere jugar bien, que quiere que el equipo juegue bien. Eso de Micheli no se consigue. A mí no me gusta Diego Martínez. ¿Qué querés que te diga? Sí. Sí, diga. Vení. ¿Qué pasó? Pero acércate al micro. La voy a matar a Belén. Sí. Esto es para. Habla ahí, sí. Para Borni y para mí. Lali acaba de anunciar que vuelve al Monumental, 26 de septiembre. Por favor, si alguien me quiere regalar la entrada, sería muy feliz. Lali, el 26 de septiembre. Otro Monumental. Y sí. Ay, lo acaba de anunciar, 19 minutos. Bueno, Perdón, me me alegro. emocioné. No, está Che, bien, está sigo bien. nombrando Perfecto. gente. Quiero ver si funciona mi energía. ¿Qué pasa que Margot y José no me escribieron? Si llegan a escribir, porque cada persona que nombro me escribe. O sea, soy. Por más exigente que sea, es un poco prepotente a la hora de hablar con los jugadores, dice Demián. Pablo me dice, lamentablemente así, yo soy de Río Cuarto y tiene un equipo muy pobre. Hubo un escándalo con los Mirá, jugadores de dije que de Estudiantes. Río Cuarto, pero... Hubo un quilombo con los jugadores de Estudiantes de Río Cuarto porque cuando lograron el ascenso para estar en primera Sí. actualmente este año, no se repartió el premio con todos los jugadores con la misma equidad, sino que los jugadores que se quedaron se les dio el premio, a los que no se quedaron todavía no se les pagó eso y salieron un par de jugadores a hacer una denuncia pública. O sea, que le cagaron la guita a los que se fueron. Claro, y sí se la dieron a quienes se quedaron. Mira eso de Demian, no sabía. No sabía que estudiaba en River. Parece que hay varios quilombos, dice Pablo. Mm. ¿Que estudian River, Sí, Demian? hay una cosa y yo a veces lo noto desde adentro porque estudio en River y a veces me cruzo a la primera entrenando y el Chacho no tiene buenas maneras de expresarse y eso a los jugadores les molesta. ¿Mm? No. Ah, ¿y qué estudias en River?
Y como te digo, cuando creo que fue dijo de estudiante de periodismo, casero, creo que estudia. nosotros limpiamos a un DT porque no nos gustaba la manera de ser. Muy bien, Demian, ¿jugaste en primera? Demian, Demian, vos que estabas, creo que estudiabas A periodismo. Demian por eso la podemos presentar a Ornella, No, Bueno. yo estoy bien, gracias. Demian primero tiene que... Demian Déjalo, necesita déjalo. enamorarse primero de Camila. Ya se desenamoró. ¿Vos decís? Ya está, esto es así. Es dinámica la vida. Estoy Ok. terminando la carrera de preparador físico. Ah, mirá. Qué bueno. Qué bien. Ya te gustó, ¿no, profe? Tu papá es No, para nada, yo estoy muy tranquila. Bueno, pero a mí yo soy medio celestino. Ibas a ¿Vos decir... querés hacer un match Moranza realmente? Un mal Moranza, me encantó. Igual, Orne recién dijo, estoy muy tranquila. Como que está en algo, pero No. lo quiere cuidar, lo quiere cuidar. No, ¿eh? no, no. Tranquila. Ah, ok, está bien. Ya lo hablé No con Diego la empieces. otra vez el viernes. No Ah. empieces, Gonzalo. ¿A qué? No empieces. Bueno, Lali No, Espósito- no tomes un reflejo con mí. Conmigo misma. con Orne, ¿no Conmigo, qué? conmigo. Ornera Claro. la tiene clara sin compromiso. Muy bien, Dice. sin compromiso. Jaja, ¿me querés machear, Diego? Sí, sí, nada, no quiero. Preparador físico. Qué bueno, Demian. Y es una linda carrera. ¿Cuántos años son preparador físico? Preguntémosle a Demian que está Preguntemos, estudiando. Demian, ¿cuánto? No, Debe pero haber este distintos salió con- lugares. Este salió con un montón de profes. ¿Eh? Ajá. La de que Nah, un día trajo bueno, un gimnasio Yo acá y soy, dice, yo soy profesor de entrenamiento funcional. chao, por me voy. ejemplo. Chao, vamos. Tengo mi Hasta luego. diploma, tengo mi Vamos. diploma. ¿no? Gonza cada vez que... Eso lo hice en un año de Cada vez estudio. que se chamulla a mí me dice, te voy a pedir una cosa. Esto ustedes no lo saben. Con esta no me jodas porque va en serio. Ya eso me lo dijo ¿Qué? como- ¿Cómo? Ya eso me lo dijo como 10 veces más o menos. Una sola, con una sola te lo dije. ¿Qué 10 veces? Pero bueno, ahí quedó después, ¿no? Pero bueno. Ornella vino a equilibrar esa mesa. Ahí sí, es una más centrada de todo. La verdad que es muy centrada Ornella. No es Sí, sí, descocada. ¿No? Son 5 años porque el título es licenciado en preparación física y es un título que sirve internamente. Claro. Bien. Tenemos Mira. placas de que... Porque estoy haciendo Dale, la vamos con columna las de placas, mercado vamos con las placas. de pases. Bueno, ya habíamos hablado de los jugadores los jugadores. Los clubes que más incorporaron. Seguimos con los países que más aportaron a los futbolistas. Tenemos a Paraguay, a México, España, Brasil, Uruguay, Colombia. Y entre otras selecciones que quizás las que más se destacan son Turquía, Rusia, Croacia, Irak. Mirá. Después nos vamos a las ligas extranjeras que más abastecieron al fútbol argentino, obviamente que es nuestra liga, pero sacando, tenemos a la liga paraguaya con 5 y después le sigue la mexicana, la del fútbol español, que también eso me sorprendió al verlo, y otras ligas que también me llaman la atención son la MLS o quizás la Superliga de Turquía, como decía anteriormente. Después en este mercado de pases se utilizó mucho los préstamos como también traer jugadores libres. En el mercado de los préstamos, los 3 equipos que más utilizaron fue Huracán con 2, que serían Puceto y Cedrés, Sarmiento, Tigre y después un préstamo a algunos otros equipos. Después se le sigue el mercado de los jugadores libres, el que más utilizó fue San Lorenzo con 4, después le sigue Aldo Civi con 3 y demás equipos con 1. Bueno, después está como recién cerrado, ya dicen con abrochadísimo Teo Almada que el Cholo Simeone no lo tenía en cuenta del Atlético de Madrid. Y después Angelito Correa de México, por ejemplo, que son de los 2 países que dijiste que sorprendieron Sí. aportando al mercado argentino. Es verdad, Bien, muy buen dato, Gonza. Camperita Díaz me dice, oh, vamos, los redó. Hola chicos, ¿cuándo va el doc de los trabajadores de nuevo? ¿Quién dice eso? Que no llego a leer. Ayúdame, Gonza, pues yo no veo un por acá. Maru Altamiranda. Cuando 31, quiera. 42. Cuando quiera. Hola chicos, ¿cuándo va? Mira, hay varios que escriben por el doc, ¿eh? Bien. ¿Qué más? Dale, lee, Gonza. Hola chicos, ¿cuándo vuelve el doc? Tengo una consulta laboral para hacerle. O si tienen su contacto. Sí, tenemos su contacto. ¿Cómo es el contacto del Sí. doctor? Ah, ¿qué? ¿Que le mandemos ahí? ¿Al Sí, teléfono sí, de acá? sí, yo te lo paso, para que lo tengo. A ver, bueno, a ver, ya te van a... Comunicate al 11 56 No, para que lo 65 tengo. ¿No 31. tenés el teléfono del doctor? Sí, pero Ponelo bueno, en para el ser chat, dinámico. escribir- Ah, lo ponemos en el chat. ¿Lo tenés? No, dale, ahí te lo Ahí lo busco. ponemos en el chat, quédate tranquila. Sí, obvio, si por ahí tenés te ayuda el doc, es buenísimo. Aparte, buen pibe, me cayó muy bien. ¿Cuál es tu banda de música favorita? Ornella? Los redondos. ¿Los Redondos? Sí, ¿Con pero 20 pregúntale años? a mi mamá.
Soy fanática de los redondos. Yo Y de los tuve la- fundamentalistas también, obvio. Bueno, tu vieja lo habrá visto. ¿Sabes que yo no lo vi nunca en Huracán? Los vi en Sí, Racing mi y mamá en fue River. a Huracán. Sí, tu vieja, obvio. ¿Se lo pasaste? Se lo Bueno, pasé. ahí vamos, ahí Belén va a poner en el chat cualquiera que tenga algún problema con algún accidente de trabajo, lo que fue, para llamarlo a Mati, lo llaman, ahí le ponemos el teléfono. Lo pongo al aire porque es público. Chicas no, porque ya está de novio con la China. Chicas no jodan, yo sé que es fachero el doctor. El otro día Gonza se puso un poco celoso cuando Ay, vino. cualquiera, Dios mío. ¿Celoso de qué? A ver, dale. Dale, dilo. Te Que no pusiste quede ahí. celoso porque- ¿De qué? A ver, Porque dale. vos te querías levantar a la Dale. China y te agarró Mentiras, de mano. mentiras. ¿Sabes cómo Ya te sabía que ¿sabes iba- cómo te conozco? Qué predecible que sos, Diego Morazzo. ¿Sabes cómo te conozco? Soy redondo hasta la muerte, vamos a los redondos. A mí me gustan muchísimo los redondos, pero si tengo que decir mi banda favorita, es la Vela Puerca. Pero los redondos. Soy sí, sí, redondita bueno. y de Huracán. Es bueno. Pero los redondos me encantan, ¿eh? De hecho, cuando me quiero Para mí levantar no el tiene ánimo. comparación. Ahí está. Este es el teléfono del doctor. De Matías. Sí, comunicate al 92213593596. Ahí lo llamás, tenés un problema laboral, le querés iniciar a hacerle regalos a tus empleadores, tuviste un accidente de trabajo, no te lo reconocen, lo que sea, lo llamás a nuestro amigo Matías Martínez, el abogado, como se define él, de los trabajadores y las trabajadoras. Así. Te Bien. repito, 92213593596. Su teléfono empieza así porque es de La Plata. Fan dice, Gonza no le escupe el asado a nadie por lo que decís de la China. Moranza, toma pavo. Te voy a contar una cosa. Gracias a todos mis Siempre oyentes. cuento esta misma anécdota. Yo lo quiero mucho a Gonzalo. Y lo quiero meter en todos los canales donde voy. Neto es un canal de mierda. Se lo quiero decir, estuve un año y pico con Dieguito Suárez, lo padecí porque la gente es hermosa, pero tiene un director que es un deforestado Otro más, mental. otro que es- se suma a la lista. no, que a veces los directores Sí, de los sí, canales sí, son... sí. Es ingrato decirlo, pero No a se veces entiende, no se te la entiende. hacen pasar para el orto. Ujú. A mí Beltrán un día me llamó por una camisa. Nunca ¿Qué? me dio una dirección artística porque no sabe. ¿Cómo por una camisa? Porque me dice, ¿Te quiero llevaste que una camisa? No, quiero que te pongas camisa. Ah. La Berizo manda en el mundo mundial. Bueno, Raúl es de la de Berizo. Hola chicos, ¿cuándo vuelve el doctor? Tengo una consulta. Son Cupido. Ahí te puse el teléfono del doctor. En el chat Mirá, ahí del lo tenés. programa de YouTube. Igual va a volver, pero ahí tenés el teléfono. Mirá, ahí te lo estoy poniendo. Ahí lo tenés. Invítalo al párense de manos, Diego, jajaja, dice Demian. ¿A quién? Al doctor ah, Abra. No, Sí. no, creo que al director de Net, dice. Ah, no. ¿De qué se ríe? ¿Qué pasó, Stefan? No, el abogado con Morla. Oh, Matías oh. Martínez contra Morla se caga la piña. Mirá, mirá. Se caga la piña. Fan dice, debe haber una cláusula laboral que diga no podés estar con compañeras de trabajo. Mirá, Fan. No seas sortiva, Fan. No, mirá cómo te sacó la ficha. Te Claudita. Te Sí, quiero- la Berizo, la Vela Puerca, me voy a escuchar a Feima, jaja. No, la Berizo no me gusta. La Vela Puerca es una banda uruguaya. muy buena la vela. Súper de protesta. Ujú. Pero Lo Redondo me encanta. Mis dos bandas favoritas, o sea, en mi lista de reproducciones yo no tengo, ¿cómo se llaman eso? Spotify. Yo es Redondo, la Vela, Redondo. Escucho eso. Mirá. Igual que cerrado. ¿Alguna vez escuchás Maná. otras cosas? Maná. Ok. ¿Está bien? Listo. Mirá, Uy, qué no te buen tenía con tema. Maná. Me sorprendiste ahí. Mirá, ¿cuál es tu tema Escuchá. favorito de Maná? No te El digo el Muelle nombre. de San Blas. Ah, mira. Mariposa traicionera. Mariposa traicionera, qué tema. sí. Que el videoclip El con viernes Julieta hay Díaz. karaoke. Mariposa traicionera. No lo tengo muy escuchado a la Berizo. El de la Berizo Parillo llorar cuando. La verdad no la tengo muy escuchada. La Berizo. hoy que La está Berizo muy- quiere Ay, para agarrar mí un tiene una poquito linda de. voz, muy linda voz. Quiere agarrar un poquito del Indio Solar y un poquito de Callejero, un poquito de allá, un poquito de allá. Mirá, les voy a. Ya que estamos. Las pastillas del abuelo, sí. Sí, Sí. aparte de Chau Huracán. Era broma lo del Berizo. No me banco a la Vela Puerca. Alma fuerte, hermética y Loredo. Bueno, ahí Raúl es más metalero. Sacando los redondos, Alma fuerte y hermética son power. Les puedo preguntar a usted. Aguante los Pérez García. Para Aguante los que no lo Huracán, conocen. dice Luciana. Me gusta porque yo debo ser. El otro día me hicieron una entrevista muy linda, un periodista Ale Martínez, que labura con el gran Martín Lieberman en Late y tiene su canal, bueno, un periodista reconocido. Me llamó
Y el miércoles, no sé si fue el martes, le di una entrevista como de 1 hora que después ella lo sube a las redes, sale en su canal. Y en un momento me pregunta por Huracán y cuál era mi relación con el club y con la gente de Huracán. Viste que, o sea, que por lo general los famosos en los clubes tienen ciertas, no sé, privilegios, etcétera, etcétera. Yo lo que le comentaba es que tengo cero, le digo, mira, yo me siento un hincha más de Huracán. La gente de Huracán me conoce, por lo menos los mayores de 50 o de 30 y 40, antes de ser conocido, famoso, de trabajar en los medios. Jamás fui a un vestuario a pedir una camiseta o a querer tener algún tipo de privilegio, porque me parece que si hay algo que yo me identifico es con la gente de Huracán o que se identifica conmigo, es esta cuestión de lo mejor que me podés decir a mí es sos un quemero de ley. ¿Qué es es un dicho que nos decimos entre los quemeros cuando te identificás o el hincha te identificás con el otro. Yo me siento muy querido por el hincha Huracán. Y lo noto en mis programas, porque cuando vos decís a ver con los hinchas Huracán, en todos lados siempre están. Y y eso y lo subió el pibe. Hoy desayuné con Roy y tomé mucho mate. Rock uruguayo es como que te guste el café de Chile. O la yerba de Ecuador. No, bueno, me gusta la vela puerca. Ah, es bueno la vela. Sí. Pero me gusta mucho, por ejemplo. No te va a gustar, también tiene bueno. No me gusta. Ahí ya coincido. Para mí no te va a gustar si me... Mirá, sí ¿Luciana o Luciano? Porque yo no veo un carajo. Luciana. Luciana me dice, te queremos los de Huracán, gracias. Hola, Moranza, soy Cuerva y te quiero. Aguante. Eso, gracias, Noé. Aguante Dividido, Matías. Aguante Dividido. Bueno, una vez fui al Cosquín Rock, uno de los primeros Cosquín Rock, imagínate lo viejo que soy. Yo había escuchado a Divididos, pero no, te estoy hablando, esto fue hace 20 y pico de años, pero no las pelotas en vivo. Cuando escuché las pelotas en vivo. Entre lo que fue la división de Sumo, me quedo con las pelotas. Babasónicos la fui a ver en vivo. ¿Sabes dónde fui a ver a Babasónicos? A Lobras. El Babasónicos es más de mina. En los Baba. Sí, es verdad, tiene un público verdad. más femenino, pero Sí, es es verdad. muy buena Sí. banda. Es Muy distinta, linda. pero es muy buena banda. Tiene una canción llamada Risa que es muy Experimenta muy mucho buena. con sonidos No, son distintos buenos, son buenos, afuera. Pero les voy a preguntar Encima algo. lo representa mi primo. A ver si se animan a decirme ese cantante o banda que le gustan, que le da vergüenza reconocerlo porque es medio... Me gusta tal, no voy a reconocerlo. A la vela es uruguaya, es lo mismo, bien. Uruguay en cualquier momento pide las provincias. No empiecen con eso que a los uruguayos les jode. En Uruguay están muy enojados porque se viralizó en los argentinos cantando que era una provincia argentina. Muy enojados. 1:30 nos vamos a la tanda en lat. Michael Jackson. Vení, me gusta. Me entendió al toque la consigna. Steve es un gran productor. ¿Qué banda? Que te da vergüenza poder reconocerlo. a mí- Pimpinela dice ahí. A mí no me da vergüenza, pero digo, yo fui a ver a Michael Bublé, a Jeva. Un día de lluvia, encima, lluvia Pero Michael fuertísima. Bublé tiene una voz espectacular. Espectacular. Es más, la última canción del recital la canta sin micrófono y se escucha de manera perfecta. ¿Estaba lleno? Estaba lleno. Lleno. Y si no era uno de los pocos varones que estaban en el lugar, le pegan el palo. Bueno, Bublé es un artista internacional. En Canadá es un número 1. En Estados Unidos te diría que también. Sí. Y me encanta la pareja que hace con Luciana Lopilato, que ayer vi un reel de ella y la empecé a seguir. Mira. Es muy copada. Yo conozco a toda la familia. A los padres, al hermano, a ella, a la otra hermana. Tengo muy buena onda con todos. La otra hermana es actriz, también es nutricionista. Mira. No se aguanta ni una joda a los uruguayos. Está muy sensible la cosa. Yo era muy fan de Luismi. Bien, Matías. Joaquín dice, aguante, sume los redondos. Yo fui a ver 6 veces a Arjona. Este es un hijo de puta. Era muy obvio. Estaba esperando que ¿Qué? me lo digas. ¿Por qué? ¿Y por qué era muy obvio? Porque Era como muy obvio, no sé a los- cómo explicarte. a pero los sos fantasmas muy, que escupen el asado como vos, algunos les gustará Arjona. Pero, ¿fuiste hace poco a verlo? No, era otra época. Mirá, veces que- campeonita Díaz. Hasta que lo dijo. Todos estábamos esperando que digas Roja a Arjona. Gonzalo. ¿Por qué? No, bueno. Matías también escuchaba a menudo. Con ¿Sabés qué tema me gusta a mí? Y me da vergüenza reconocerlo, pero para mí de todos es el mejor. O sea, de todos es el mejor. Y ayer también ayer empecé a seguir a dos. Ayer no sé, estaba al pedo esperando. Mi mujer y mi hijo venían a las 10:30 de la noche de Uruguay.
terminé más o menos, me puse a limpiar toda la casa. Pude prender el teléfono, como, mi teléfono anda para el orto, Gonza. Vos el Lo otro día- sé, sí. No, me vuelve, viste que de golpe se pone loco. Lo pude perder a las 7. Y me apareció un reel de Luciano La Piedra, la empecé a seguir. Y me apareció uno de Ricky Martin. Y lo empecé a seguir. Hay un tema de Ricky Martin que me da... alguno de Ricky, mira, dice eso. Dice, No, ¿por qué? De Rap. RKT. Y me puse... ¿Y sabes qué tema me gusta de Ricky Martin? ¿Cuál? Fuego de noche, nieve de día. Temá. Muy buen tema. O sea, escucho Fuego de noche, nieve de día, lo pongo a todo lo que da. Fuego de noche. Sergio Denis me conmovió nieve más de que día. AC/DC. Yo tengo una anécdota, lo conocí, lo entrevisté mucho. En una época Sergio Denis salía con una chica, una piba, Melissa de Gran Hermano, y tuvieron un problema y lo iba. Yo terminé yéndolo a buscar muchas veces a Sergio. Este tema, venga. Solo una vez fue un día, fuego de noche, nieve de día. ¡Y dice! Ahí arrancó a quemar gente. Ah, con no, lanza. otra vez. Temazo, sí, Es un temazo. temazo. Esto es para el CD de MPP, música para ponerla. Todos escuchamos Ricky Martin. Yo también, Gonza, te banco, ¿no? ¡Esa, El Luchi! entrenador de boxeo, Banca Arjona. ¡Vamos, Luchi! No tenía eso de tu viejo. Sí, papá. Pero Luchi, Tano. Ujú. Muy buena canción, hizo un dúo con Nodal Cruzeiro, Ricky. Con Nodal Ricky. A mí, Me vuelvo loco. gran tipo, Sergio Denis. No, sí, bueno, a mí me pasa algo con Sergio Denis. Yo estaba a la noche en Crónica, hace muchos años de esto. Era mi primera etapa en Crónica, que todavía no había explotado. Después en un momento, lo que fue después del caso Fernando Vallesosa, mi carrera en Crónica giró. Y me tocó dar la primicia de que se había caído. Sergio Denis murió de una manera muy tonta, ¿viste? Se cayó en un Absurda, escenario. muerte absurda. Absurda. Sergio Denis sería el Cerca de acá era Henderson. Henderson. Yo tengo unos grandes éxitos de Bueno, pero Cristian Castro es un genio. Pero, o sea, Que Ricky, de las Ricky mejores voces Astley que hay. me ayudó a ser veloso en un té. mm. No, pero pará. Banana Porredón. ¿Qué es Sí. eso? No me. Un artista. ¿No conoces a Banana Porredón? No. Que el que ¿En serio? canta Conociéndote. Conociéndote. Y Ricky es un. ¿No? Ah, Ay, temporada. no, No, pará, soy pará. muy joven. Muy cringe. El reel que subió Ricky está diciendo: me acabo de despertar. Habla el plano y está en una playa paradisíaca. Me imagino. Sí. Ricky Martin, ¿qué edad tiene? Es más grande que yo. A ver, googleame qué edad tiene Ricky 52, Martin. creo. A ver, ya te- No, La más. Pará, yo A ver. tengo una pregunta que me interesa saber. Sí. ¿Qué artistas de mi generación escuchan ustedes? Buena 54 tiene Ricky. Está muy bien. Hijo Ricky de Martin la una gran- facha, boludo. Ricky Martin se acaba de. Dice: me acabo de despertar y tenía una facha, viste, de una cosa. Foto de la nueva ¿Ah, pareja. es gay? No sabía. Escúchame. Acá, esta canción es Banana Porredón. Este es Banana. Ah. ¿No lo conoces? ¿No lo conoces? Me suena capaz la voz. No lo puedo Ah, creer. mira la nueva pareja de Ricky Qué Martin. hijo de la gran. Pará, ¿quién es quién ahí? Vos. Ah, Acá. Ricky Airbag. Martin nos estafó a todos. Lo llaman el matador de Cacho Castaño, temazo ahí para Villa de San Lorenzo. Lo que pasa es que Cacho, hay dos cantantes muy grosos. Uno me cae para el orto, que es Vicentico. Pero no importa. Por ejemplo, la versión de Paisaje de Vicentico es extraordinaria. De hecho, yo me tatué Paisaje, pues es el tema que entramos con mi mujer a nuestro casamiento. Ay, qué lindo. Sí. no, esto ya no se puede cantar esta ¿Por canción. qué? No. 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 Bueno, pero es otra época. No, no se justifica. Chicos, yo Diego. soy feminista, pero es otra época. Yo soy feminista, ¿no? Pero ahora, Diego, no me contestaste. ¿Qué- Pará, que no va a Ahora, censurar aguante Perico. Caramelito en barra. Bueno, yo trabajé con Caramelito. Pará. ¿Qué cantantes de...? Te fuiste al pasto, De Rulo. mi generación escuchan ¿Cuál? ustedes. Ahí el Chaya decía Woz, Airbag. Woz, Airbag, no. Ninguna de las dos. Airbag, bandaza, Airbag. Al Piti Fernández habría que invitarlo, sí. Sí, sí. A ver, pará, mira, pará. Vamos a ¿Sabías mandarle que en Sergio... vivo. Denis, Bueno. ¿al Piti? Sí, vamos a Ya mandarle le en vivo. mando. Bueno, a ver. Ya le... Piti, ¿cómo Ay, andás? qué Acá lindo. Gonza Roca, el primo, ya nos conocemos, el primo de Charlie y de Eduardo. Mira, estoy acá con Diego Moranzoni, te va a invitar al aire para que vengas a nuestro programa.
Quemero querido acá Moranza, fanático de Huracán como vos, conductor. Bueno, nos hemos cruzado. Me encantaría que vengas a mi streaming, que lo ven muchos hinchas de Huracán y me están pidiendo que te invite. Es de lunes a viernes de 12 a 14 en Inc. en Palermo. Y si te copas, para mí va a ser un honor. Yo cuando le cantó la canción a Maradona en la cancha estaba. Sí. Muy linda Cuando vino 2020, en el sí, 2020 Ese es el también. mejor Sí, tema lo tuve la suerte de a conocerlo. Maradona. Y sin nombrar a Maradona. No, ¿Qué es espectacular. Dios? Bueno, a mí que otro de los temas, ese es muy bueno. Y otro que me gusta es El el que tiene de Huracán es hermosa la canción. Sí, sí. Esa canción me encanta. Es muy, bueno, gracias a Dios, por ejemplo, tanto La Renga como Las Pastillas del Abuelo tienen intérpretes quemeros y Huracán. Pero a mí, con respecto al tema de Diego, el que más me gusta es el de Los Cafres, que si lo ponemos es Pelusa. Ay, sí, muy es el lindo que menos Pelusa tengo. de Los Me Cafres. gusta Está mucho bueno. Los Cafres. No, es espectacular. Yo lo escuché en vivo con mi mejor amigo hace 30 años. Fuimos a un lugar que ahora vivo, mirá las casualidades de la vida, que el otro día pasé con mi mujer y todavía está abierto. Este es el tema de Diego que me ha gustado. Me lleva a la playa. Los Cafres me llevan a la Escuchá. Sí, escuchá, es muy esa onda, es verdad. escuchá. playa. Escuchá. ¿Ah? De hablar el de Rodrigo, pero es el más conocido. El de Rodrigo es espectacular. igual. Sí, sí. Sí, El Santa de Manu Maradona. Chao es buenísimo. No, el de La vida es una tómbola. Terrible tema. Sí, sí. Ahora, con respecto a esta comparación Maradona-Messi, fíjate que a Messi no le han escrito todavía canciones. Pero ¿por qué a Diego? Porque Diego, y no solo bandas argentinas, has nombrado a Manu Chao, Diego es la rebelde, y la música en un punto es transgresora, rebelde, y bueno, y por eso tiene tantas canciones. A mí esta es la que más me gusta. El Diego internado al borde de irse, Ciro colocó los botines en el micrófono y arrancó la intro. Me pone la piel de pollo recordar esa noche, una noche que Diego... ¿Podemos poner ese video? ¿Se podrá? Bueno, para que te quiero responder a vos, Orné. ¿Qué bandas de esta generación escuchás, Gonza? Bueno, Yo por ninguna. ejemplo, cositas de Woz he escuchado bastante. Bueno, por ejemplo, Emanero se lo podría decir de esta época. Me lo Porque detesto. yo a Emanero lo conozco Lo hace detesto. 1000 años. Y del viejo rap, del hip hop. No, no me Y gusta. quizás, bueno, puede ser. Es más, Más Woz 2000 tiene sí. muchas cosas de Woz, las agarró del viejo Emanero. No me mata. Bueno, eso quizás conoce Orne esto, vos, porque que dijimos de canciones de Messi, que se la ponen mucho a las imágenes de Messi. A esa es la canción Arrancámelo, ¿puede ser? Sí, arrancamos. Arrancármelo, que es Sí. una Al Duco. canción Sí, que es una terrible. canción El Duki que- puede ser. Está muy relacionada con los No. jugadores de la selección. Pero a Messi también, más que Sí, nada. también. Sí, es Pero verdad. búscala si se puede, un Se las toquecito. cantó en vivo. Se la cantó en vivo. Sí, Don con Cornelio de la la selección zona con presente. Palo Pandolfo, que falleció en un infarto, salió seco en la calle, pobre Palo, que era Ella vendrá. Yo no tengo ningún artista de generación que me mate. ¿No? ¿Nadie? Ninguno. Sí, Tini. Mirá. Tini. No, ninguno, no escucho. Bueno, esta la usan mucho para Messi, mira, escuchando. Sí, esta sí. Yo la escucho ¿Quién y se me es? viene ¿Quién es Messi. este? Vos. Vos. Sí, esta me gusta. Pero no escucho. No, es que mero. No, te dan ganas de escucharlo otra Sí, vez. es Pues se un te viene temazo. Messi. ¿Cómo se llama esta canción? Arrancármelo. No, buenísimo. Me encanta. No, te más. Encima va subiendo y es como que... Sí. Va como de menor a El mayor, pato. pero- Los de Airbag son muy buenos músicos. Sí, terrible. Sí. La verdad que son buenos. Los de ahora, el Doki, Muti, Kitty, la Chuposi, que vayan No, Duki es un crack. Bueno, los que no me llegan para nada, pero son premiados internacionalmente todo el tiempo, son Paco Moroso y Catriel, Ah, por bueno, ejemplo. yo no los escucho. No sé, no me llegan. Pero son como muy histriónicos. A mí, ¿sabes quién no me gusta? Emergentes. Yo te voy a decir algo que estos... Y hasta me cae mal, y lo he cruzado y me cae. El de Dama Gratis, ¿cómo se llama? Palito Lescano. Pablo Lejano. No me gusta.
Mirá que es un Bueno. pibe popular, debería No, gustarme. no me gusta la canción. No me gusta, No me esa gusta canción él. tampoco, Él no me pero cae bien. no tengo nada en Ah, contra bueno, de- como persona, sacando el artista, decís vos. ¿Eh? Él no me gusta. Ah, yo, habla. Bueno. Pero. A ver, tenemos lo. Pará. Moranza, ¿te cae mal Leo May? No. Vos me caes bien, Camperita Díaz, te banco a morir. A ver, Ciro contando la anécdota de. Esto para vos, Un poco que lo llevé un par de veces de gira, lo colgaba. Imagen tuya ahí con los botines del micrófono. Que tiene la característica que tenía como una doble, esta cosita que tiene las zapatillas atrás. Cuando él se lastima el tobillo, a partir de ese momento le hacen de puma, no sé cuánto efecto real tendría, pero le hacen un segundo, esa lengüita que tiene atrás, le hacen una segunda y dice, si te dicen que es un botín mío y no tiene esto, te está mintiendo, me dijo. Y me dio eso con la bolsita de puma y yo lo llevaba, ¿viste? Hasta que en un momento dije, no, esto es peligroso, me lo van a afanar. Muy peligroso. Para esa época había unos Puma, ese modelo, y bueno, entonces lo llevaba y usaba los falsos, ¿viste? El muleto. Y una vuelta hubo un show y ya no me quedaba ni el muleto. Y una vez voy a jugar, no tenía botines yo con tapones. Y sale un partido en una cancha de Macri y Matías Martín me regala unos botines de él. La cuestión es que esos botines me quedaron. Como eran Borussia. Empezaron a hacer los muletos nuevos. Claro. Los muletos y nuevos. la gente, yo veía que la gente los miraba. Los botines de Maradona eran los de Matías Martín. Ay. Paco y Catriel Rosca Floja. Bueno, T y M, la T y la M. Música ahora casi nada, pero en mi adolescencia, Mambrú, Airbag y Turf. Bien, nunca lloré tanto con tanta gente en la misma sintonía. Nos pegábamos entre todos. Y lo que pasa es que Y no apareció era el un Diego, ahí juego. fue una locura. No, pero Airbag, llena Me River. encanta. ¿Esto llena qué es? estadio Piojos River. hicieron los Esto es Ciro. persas. Me encanta. Segunda banda Sí. favorita. Ya, los piojos me gustan también. Pero igual esto Tenemos es un Ciro, ¿no? consejito. Ciro con Sí, los persas. Ciro y los ¿no? persas. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, mientras te voy a hacer ahora un consejito. El liderazgo no se declara, ¿sabías? Se ejecuta. Decidir sin claridad tiene un costo y a veces ese costo es muy alto. Cuando la mirada es la correcta, todo se ordena. En Sanunciato, CEO y fundadora de Prosperity All, donde las decisiones cambian resultados. 30 años trabajando para vos con LATAM y Europa. Comunicate a su Instagram, @ProsperityAll, sino a su página www.prosperityall.com. Bien, déjame agradecerle una vez más. ¿Qué dice? Babasónicos. O de Es de... Chirolo, no sé. Chirolo, qué es. y Chirolo. Chirolo, no sé. Ese era No, no. Chirolo. ¿Qué, Quiero- qué quisiste decir, Pili Pedemonte? Déjame agradecerle a la comunidad porque realmente se nota cómo está creciendo. Cada vez somos más, la verdad que un placer. Por eso me gusta leerlos porque es un agradecimiento para ustedes. Che, @másmoranza nos pueden seguir en Instagram, que creo que tenemos muchos seguidores. Es más, el otro día estuve viendo un ratito un programa de stream de otro lugar, de Vorterix, muy conocido, y veía como la dinámica de su chat, y el nuestro va mucho más rápido de mensajes que el de ellos, por ejemplo. Bueno, estamos bien, siempre con Ok, humildad. venimos bárbaros. Hay que ser humildes. Bien, pará. Le quiero agradecer por abancarnos y la verdad que está cada vez más lindo Catamarca, Mira. ¿Quién guardó tu secreto sublime, majestual creación? Catamarca, huella, viento invernal, sobrenatural, lo simple del amor. Catamarca, el secreto mejor guardado. Y vea, lo bueno de este chat es que no hay muchos trolls. Pero ¿sabes por qué no hay trolls? Y yo también a veces lo... Porque en el caso mío, que me han operado 1000 veces, yo no te escondo cuando me dicen, te choreaste la colecta, que era mentira, o fuiste a robar, lo que fuera, o lo que sea. Me acuerdo cuando me denunció Milei. Yo los leo. Entonces cuando vos... O sea, el tema de los trolls es que quieren mostrar algo que, o sea, siendo mentira o verdad en otros casos. ¿Y sabes por qué se cansan? Porque en vez de bloquear, lo leemos acá. Sí, sí. En mis programas no se tapa nada. Modernizate. Bots, trolls. Entonces, trolls, decía. no hay Hace trolls. 20 años. ¿Qué pasa? Trolls. No hay, no, acá no hay trolls. Directamente, fíjate que Trolls. ¿Qué? Bots, Están hablando bots. como de un jueguito o algo así. Claro, como ven y troll. ella sabe, ahora bots. Trolls ya ni se usan Ya, más. no se usa. Vamos, campera Adidas, viejo y peludo nomás. Y encima se hacen amigos entre ustedes. Sí, bueno, yo te propongo esto. Si nos enganchaste por primera vez, escuchanos
5 días de corrido, y te vas a enamorar de nosotros y no te vas a ir a otro Dale, lado. Gonzalo, contale ponerla que te enamores. No, ¿qué tienes que Pará, ver? Gonzalo, No, pará. basta. No hay Siempre lo bots. mismo. No Me hay más. bots. Bueno, por eso. Pero por eso uno tiene que ser agradecido. Yo noto en estos últimos 2 meses, no sé cuánto estamos con el programa. Pero Enero, acá en Dos Reyes desde el 5 de enero. Somos los intensos de Moreno, papá. Gracias, Pire. Bueno, los de Moreno hay muchos. Con Guille tenemos. Pero solo que noto en los últimos tiempos un gran crecimiento no solo de la comunidad, sino de los mensajes. Y los voy a leer, compañero. Y me encanta leerlos, porque está bueno, porque más allá del contenido del programa, yo siento que hoy la gente cuando está, no sé, en este horario que estás laburando, que estás... Está bueno sentir que estás en comunidad, charlás, te sentís acompañado. Sí. Y Nos pueden mandar audio también. pero- A ver, igual lo decimos, para que esté escuchando también. Ahí Raúl le ¿Eh? dice, no es lo mismo bot que troll. Ah, no sabía. ¿Cuál No. es la diferencia entre bot y troll? A ver, Orne, ¿vos sabés? No, para mí, Yo no que tengo ni hoy idea. se usa determinado término y antes Supongo otro. que el bot debe ser... A ver, a ver. El troll entra a bardear, el Claro, bot es es falso. directamente una máquina. Claro. Ah. Iba a decir eso. Steve. Bueno, está bien, Orne, decilo. ¿Cómo es? ¿Cuál es la diferencia? Que el bot es una máquina, es falso y el troll entra simplemente a bardear. Ah. a molestar. Mirá, Ah. Mati me acuerdo cómo se pudría todo cuando compartí. Que había en Vale Todo, yo tenía un programa con Guillermo y todo político, después venían los libertarios y se pudría todo. Ajá. Mirá, un bot está automatizado, mirá. Gracias por leernos siempre. A siempre. ver, si también nos estás escuchando, ya sé que lo más probable es que estés manejando, estés en el auto, pero mándanos audio alguna vez al 1156 653106. A mí me 11 prefiero que me escriban, 56 653106, pero a mí me Yo prefiero que me escriban, bueno, que la gente decida. Bueno, peleémonos, ¿tenés No, algún no problema? peleamos. Parate de No mano. tengo no, Parate me de voy a mano, parar, Diego. voy a parar. Pará. Loco, A- se pudre todo, No, tranquilo. Tenemos que hacer un paseíto. ¿Por dónde? Por una provincia hermosa, por Santiago del Estero. Mirá. Santiago te llama, déjate llevar, porque en esta tierra vivirás el verano que te va a enamorar. Bueno, ¿qué hora es esa? ¿1:50 y qué? Y 52. Bien. Estamos llegando al final. Viene el gallego, Pomar sigue de vacaciones. Este Pomar es tremendo. Qué bárbaro, Pomar. Pero bueno, está bien, se lo merece, imagino yo, ¿no? Mirá, lo lindo es que te miran desde todos lados y es muy popular la comunidad. Sí, es muy popular y la verdad, es de todos lados. ¿Qué dice? Campera Díaz, vos con la de Corona. Patricio Rey. Con Patricio Rey. Y el otro con una remera rosa te dice parate de mano. No, la cosa ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene con ¿Qué pasa con los colores? Bueno, ¿Qué Ornella, ¿y tienen vos los cómo te colores? estás sintiendo que sos nueva en la comunidad? La verdad, muy bien. Me siento bien recibida. Por Muy la bien gente y por ustedes. No, nosotros de primera, aparte cuando... Ay, No sea qué boludo. tóxica esta No puede- productora, no, Dios no puede mío. decir- Pero habla de acá, veniste a hablar acá. Sí, dale. No podés No, hacer se eso, te escucha Belén, sin no el podés Quiero contar la hacer historia, eso. porque Romina, la mamá, un día me escribió, la semana anterior, me escribe y me dice, mira, mi hija se acaba de recibir de periodista, y yo tengo que, o sea, hay crisis económica, ¿no? Más allá de que votamos a Milei muchos, como por ejemplo... No cuentes eso, Claro. Diego, no. Pero no por tu madre. Y le digo, mira, no sé la cantidad de gente que me escribe que no conozco, que no sé cómo, que me imagino que deben pedir mi teléfono para pedirme laburo. Y yo los que no conozco, yo tengo algo que a veces debería cambiar. Le escribo, yo le respondo a todos. Porque me da vergüenza y me da un poco... También entiendo la situación de la gente. Dale, Belén, no seas tóxica. Y le digo, mirá, yo no tengo laburo en este momento. Y cuando me escribe Romina, Nobleza Obliga, le respondo, mirá, está complicada la cosa, pero le digo, tipo, bueno, pero por ahí una pasantía más adelante. Y después cuando termino le digo, no, tendría que probar. Como Cami está complicada, que se formó la mamá, y digo, me vendría bien una mujer más jovencita para probar. Y me lo quedé pensando, no le respondí en el momento. Le digo a mi mujer, mira, che, tengo una piba ahí que no la conozco, pero la mamá es muy piola, la conozco de toda la vida, la voy a probar. Y bueno, y acá está.
¿Viste? Fue Acá está. Pero viste esas cosas que se dan porque y bueno, y la verdad que estamos conformes, muy conformes estoy. Por eso la posibilidad de... Sí, a mí me gusta probar gente, me ha desilusionado mucha gente, por eso me cuesta a veces. Pero bueno, siempre hay que seguir. Echar Gonzalo. Que voy por unas ¿Por medialunas qué, y campera? una playadito de medio. No lo voy a echar a Gonzalo. Gonzalo es un hermano a esta altura mediático. Al contrario, es raro, ¿viste? Cuento la historia porque no la conté. Que en Net, aparte, había, ¿Qué? No, había pocos productores, todo. 20 Por veces esa, la contaste. seguís con Cunio, sigo en el canal, sí, y me garpa muy bien, tengo que estar. No te voy a mentir, Mati. ¿Qué dice? Gracias, Diego, pero por favor, Romy, súper contento estoy. Súper contento. Lo importante es cuando la gente... Es difícil, o sea, es muy difícil entrar al medio. O sea, yo lo que siempre digo, estar en este canal y el programa, yo lo digo con humildad. Yo me doy cuenta que el programa tiene mucha llegada. Hay que aprovecharlo. Y hay que darle... La percusión, sí. Sí, hay que por eso. Después ya depende de la gente. Pero con Gonza... En Net, que no tiene productor, no tiene nada, Net. Toda una cosa, salvo los laburantes que se ponen las pilas. Yo decía, bueno, lo voy a traer a Gonzalo. Y me llama Diego Suárez. Che, pero Gonzalo está prohibido en Net. Mira si va a estar prohibido acá. Y después me entero porque se comió no sé quién. ¿A quién te comiste? No, una que fue mi novia después. ¿La había sido novia de quién? De un sonidista. ¿Pero qué tiene que ver eso? Sos un Tatiano. No. Bien. Yo cuando empezamos lo nuestro, ya era su expareja. ¿En qué tengo que ver yo? ¿Qué? Encima era como una mejor amiga durante mucho tiempo. Nos fuimos enamorados. Hay que meter a la gente con el Gonza es tremendo, contador de chistes. Hablando en serio, los pibes que sumás no son tontos y ni dicen pavadas. Eso es lo bueno, lo felicito. Gracias, papito. Ornella le aporta algo que no tiene el programa, seriedad. Eso, ¿sabés? Mirá, se lo dije a Rosana, mi mujer, ayer. Le dije, Camila es desfachatada, pero Ornella le sabe, es seria. Y este programa necesita a alguien, una periodista joven, que sepa, esté informada. Que nos frene un poco. Sí. Y está muy bien, para eso estás, Ornella. Así que tenés... Estoy cumpliendo mi rol entonces, me alegro. Bien, pero no, Diego Gonza también habla en serio. ¿Cuándo? No, Gonza es un charme. Gracias, Es que lo más Leña. loco de todo es que yo siempre hablo en serio. Siempre. Bueno, Gonza lamentablemente no se nota, boludo. Y bueno, debe ser O sea, así. la Tengo- gente no lo tenés está que notando. trabajar mi forma de expresarlo. Cuando habla de River solo habla en serio. Solo cuando habla de River. Nah. Solo cuando habla de River. Nah. Bueno, señoras y señores, siendo... A Y ver 57. ¿Qué pasó? La más joven, la más centrada. qué dice. Bien. Y sí. A ver, Gonza tiene que empezar a dar el pronóstico. Cuac. Estabilizar, hay que elegir días con distinta gente, dice Patricia. Bueno, no, eso es un equipo Pará. que se forma. Pará que me está escribiendo ¿Quién? Emiliano y... ¿Qué Emiliano? Ah, ¿sabes que me volvió el gallego González? Bueno, mañana, hoy lo acabo de leer. Emiliano y Roque me dice, queremos en vivo, obvio, ya mismo. Ya está el gallego Llorente, el gallego González, mi amigo de los cueros, que le mando un gran cariño, que hoy, a partir de hoy, ya en el 22... ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Está Jorge Alarcón! Vení, Alarcón, vení. ¿Es Alarcón o estoy loco yo? Mi amigo Jorgito. Está Abigail. Bueno, los dejamos. Che, se pasan de nuestro link al link del gallego, que hay 3.000 personas, pásense al otro lado. No sean ortivas vigilantes. Los quiero, son la verdad una comunidad hermosa, A cada uno de ustedes gracias y muchas. A la gente delante también. Chao, gente. Hasta mañana. Se queda con el gallego, con Abigail. Pomar sigue varado, ¿no? Este Pomar es tremendo. Le mando un cariño a mi amigo Augusto Pomar también. Chao. Diversión, música y humor, Mamoranza. Más para vos, más para mí, Mamoranza. Toda la verdad la encontrás acá, Mamoranza. A los mediodía le ponemos pila, Mamoranza. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Todos los días un quilombo esto, y ahora encima acampan acá.
Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires.